al escuchar en la radio, llámame. Es su modo de volver. Paró, está goteando todavía. Hace cortón un cuento que me contaba Mario Bofil. Dice que una señora que lavaba ropa para la estancia estaba juntando la ropa, estaba viniendo la tormenta, ñame, los truenos, y decía: ay, Jesús, che Dios, che santo, Jesús, mi Dios, mi santo. Los truenos, y venía juntando, no quería que se moje, que no agarra todo el olor a humo, ¿viste? Si se cae en la cocina, mucha más ropa. Y por ahí ya le cayó un chorro en el lomo de agua fría, como ustedes. Y ahí dijo: ay, Jesús, che Dios, che Sánchez, peina, ¿dónde para me a correr mi macho, pues? Ahí va, jineteando la vida. Paró la lluvia hasta que levante la mano el que se mojó. A ver, nadie. La vida es un potro blanco, la clina el viento sin ensillar, y lleva las morenancas como quien lleva la libertad. La muerte es un potro negro como la noche. Lo dice Cachol de Dema, mi amigo gaucho, el de Sencillar. Jineteando la vida, llámame. Jineteando la vida, jineteite. Jineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cachol de Dema, ensillando con fe. Jineteando la vida, llámame. Jineteando la vida, jineteite. Jineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cachol de Dema, ensillando con fe. A veces si se abalanza, algún corcojo te hace sentir rigores de los destinos, claros caminos del devenir. Relincha cuando nos mira, le pone alas a la razón. Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón. Jineteando la vida, llámame. Jineteando la vida, jineteite. Jineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacho de Dema, ensillando con fe. Jineteando la vida, llámame. Jineteando la vida, jineteite. Jineteando la vida, al igual que usted. Ahí va Cacho de Dema, ensillando con fe. Muy bien. Ustedes saben que en Cosquín cuando llueve, nadie se va. Ustedes no van a hacer menos que los cordobeses. Nadie se va, se quedan bajo el agua ahí, como si nada pasara. Así que le tenemos que ganar a estos cordobeses mendigos. O sea que ahora en Cosquín hacen Halloween Cosquín. Cualquier momento vamos a escuchar un festival de... Qué bárbaro, ¿no? Lo que nos está pasando. Así que conservemos lo nuestro. Yo les sugerí que en vez de ser Halloween Cosquín, que aprovechen todo eso y lleven nuestro, qué sé yo, el pombero, la solapa de los entrerrianos, el lobizón. No le digo que el curupí, porque para ahí le da vergüenza, ¿no es cierto? Pero todo lo demás podían llevar, pero no. Luis Landricina, hermano mío, que les manda muchos saludos y está en el Uruguay, me dice: acordate de sí, le volví así, me dice, no le voy así. Así que estaba con Pepe Mujica comiendo asado, todo eso ahí en el Uruguay, Luis Landricina. Esta poesía de Luis le hice como 500 músicas porque tenía miedo que no les guste. Es un correntino que se va a trabajar al Chaco, se llama Eleuterio, un correntino de ley, es del año 60 esta poesía. Bueno, con un abrazo para vos, Luis, que te debemos tanto y te agradecemos tanto la hermosura y la dignidad que le pusiste a nosotros los chamameceros, que no nos dejaban tocar ni en las peñas en Buenos Aires. Y vos, desde el humor, desde tu poesía, nos diste tanto. ¿Qué va? Eleuterio.
Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino de ley. Salí del pago buscando dos cosas que ya encontré. Buscaba trabajo firme y también una mujer. 10 años que soy hachero y 8 que me casé. El hacha es oficio duro, pero ya me acostumbré. Tengo buena compañera y cachorros van pa' tres. Por eso que entre en los montes cuando le enfrento al quebracho, aunque el oficio es muy duro, lo suelo volver cantando. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Cuando nazca la guaina o el muchacho que esperamos, si es que me sobra algún peso, voy a armar bailanta en el rancho. Tal vez lo invite al patrón y hasta el mismo comisario con la caña que me compre cuando vaya bautizando. Tal vez si para el obraje el pan me entre escaseado, pero me queda el rebusco de carpiro cosechado. Por eso vuelvo tranquilo por la picada silbando. A un hombre con voluntad nunca le falta el trabajo. Y cuando Dios quiera que nazca sano, ni farra que voy a hacer cuando nazca mi gurí. Yo soy Eleuterio Sosa. Tal vez si para el obraje el pan me entre escasar, pero me queda el rebusque de carpir o cosechar. Por eso vuelvo tranquilo por la picada silbando. A un hombre con voluntad nunca le falta el trabajo. Y qué lindo que puedes armar el destino con 2 brazos, con ellos ganó el jornal, con ellos levanté el rancho. Ojalá que nazca sano ni farra que voy a hacer. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Si es que salí de mi pago, no fue que lo desprecié. Salí buscando trabajo y también una mujer. Ya tengo esas 2 cosas que acá en el Chaco encontré. Tengo buena compañera y cachorros van pa' tres. Dios quiera que nazca sano, ni farra que voy a hacer. Y yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Por eso siempre estoy cuando lo enfrento al quebracho, aunque el oficio es muy duro, no suelo voltear cantando. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. No se corta.
Nos está cagando a patadas los micrófonos, chico. Yo que porque somos correntinos no nos hace mal la corriente, nos hace mal daño. Una vez estábamos con Ramona Galarza y Ramona cantaba Soy el chamamé y yo tocaba el acordeón al lado, ¿no? Y la miraba a Ramona y les miraba a ustedes. Y me acordaba de San Agustín, que San Agustín dice que el que canta reza 2 veces, ¿no? Entonces era una relación de ustedes con Ramona tan hermosa. Yo le dije a ustedes, le dije al público correntino, esto, ¿no? Que el que canta reza 2 veces. Y que me parecía que estaban rezando con Ramona, ¿no? Ramona no entendió porque yo hablaba con ustedes y a veces acá arriba del escenario no se entiende, ¿viste? Lo que uno habla con ustedes. Al otro día en el desayuno yo le dije a Ramona, ¿qué le dijiste al público? Me dijo. Yo le dije esto que le dije a ustedes ahora. Entonces me dice, Ramona, pero no es lo mismo. Le digo, vos, cuando rezás, ¿no pensás en Fernando, que era el marido de Ramona? Sí, me dice, en tu mamá, en tu papá, en tu hermano, Pedro Sombra. Claro, me dice. ¿Y cuando rezás? También, me dijo ella. Entonces me agarró de la mano. Entonces yo escribí una letra en el Hotel Guaraní, ¿viste? Y que en un momento dice, cuando te rezo, mi virgencita, siento que canto llena de fe. Y cuando canto, siento que rezo. Yo te confieso, mi chamamé. A veces pienso que canta el río. Y no es tan mío este cantar. Cuando te canto, me canto. Y vuelo como en un cielo de la niñez, ¿no? Eso le pasa a los grandes artistas que miran para adentro y que no andan pidiendo alaridos, zapateos, revolcones al público, porque le están diciendo algo que necesitan que el público lo ponga en su corazón. Por eso algunos artistas parecen personal trainer, eso yo le dije ayer, le quieren que te hagan pues, saleros, cosas así. Yo lo dije ayer en la tele, se armó un despelote en las redes, por eso, pero es lo que, si a los 77 años no puedo decir lo que siento, lo que pienso, me parece que Zapucay es eso. Y yo les decía, dije, bueno, 2 canciones más, listo. Sí, cómo no, sí. Vamos a hacer esto de Ramona, vamos a hacer que cante Ramona, porque está todo el elenco de ayer y todo el elenco de hoy. Por eso estamos acortando todos los temas, y no es porque no tengamos ganas de estar con ustedes, sino capaz que no ir, ¿viste? Bueno, vamos con lo de Ramona cuando quieras. Apaga las luces del escenario si podés, y la pantalla. Si no cantara, ay mi corrientes, la poesía de tu solar, al jazminero que florecía y con su aroma echó a volar. Veo en el patio de la casona a mis mayores llenos de amor, duendes sin tiempo que no vendrían si no cantara mi chamamé. Cuando te canto y vuelo como en un cielo de la niñez. A veces pienso que canta el río y no es tan mío este cantar. Cuando me miro en tu mirada, como en un sueño viene de allá la flor helada más perfumada,
de mi terruño, mi llave, cuando te rezo, mi virgencita, siento que canto llena de fe, y cuando canto, siento que rezo, yo te confieso, mi llave, cuando te canto y muero, con el cielo de rendimientos, a veces pienso que canta el río, pero es tan mío, este cantar. Ay, ay, ay. Gracias por este momento emocionante que ustedes, los correntinos, saben hasta qué punto nos pertenece a nosotros este momento. Gracias. Bueno, nos vamos. Nos vamos con un querido hermano con el que hicimos una canción que recorrió el planeta entero, en no sé cuántos idiomas. Querido León Gieco, acá este aplauso para vos, los chamameceros, que te queremos tanto. Que está ahí en tu casa. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Su suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Ahí te cantamos, León. Carito, suelte tu pena. Que levante la mano el que está cantando. Ahí está León, mira. ¿Viste, León? Ellos saben la letra más que yo. Este año se cumplen 50 años de la película de esta canción. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina al monte un sol de fuego. María va de mor con velo pa'l mar estero. María va quiso la fiesta poner el niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano María va. Matamos. Gracias, Claudio Safe, por el milagro de poner a Ramón acá, a nosotros que estás mirando a tu familia, a tus nietos de Buenos Aires. El heroico Trabuco González en guitarra. Maximiliano, nuestro tecladista de la provincia de Buenos Aires. Percusionista también de la provincia de Buenos Aires, Marchesotti. Muchísimas gracias por tanto amor de toda la vida. Yo tengo un montón de años y el otro día yo había decidido morirme haciendo el amor. Y después me puse a pensar, pobre mujer, ¿no? No sé, si alguna vez me voy
soy de este mundo, me gustaría irme en un momento como este, cuando me vaya en el escenario, porque esto que estamos viendo ustedes y yo, en los últimos segundos de este año, no sé por qué se me ocurre de que Dios está como cerquita y sonriendo y te dice, ¿viste? Gracias. El último estribillo, que viene Luis Salinas. ¿Qué pasa, María? Su paso, María va. Qué lindo se escucha eso. Y se bebe el sol que huele a duende. María va. Gracias, Paola Parrondo, por oferear los videos de hermosura. Corrientes va, la fiesta del chamamé va, y por siempre volará. Gracias. Y los agradecidos somos nosotros de tenerlo, de compartir con él este octavo Zapucay. Los aplausos para Antonio Tarragó Ros. Gracias, Así compartíamos la música de Tarragó Ros en escenario y por supuesto que aquí también tenemos un gran artista con nosotros como es Alejandro Balbi, la voz jaitiva del carnaval, pero hoy chamamecero nuestro y chamamecero de ley, señoras y señores. Bienvenido. Gracias por invitarme. Los conozco a todos. Muchas gracias. Siempre con mucha amabilidad y mucho cariño. Bueno, ¿cómo viviste vos esta noche chamamecera tan nuestra, tan arraigada a nuestras raíces y a lo que es este avío del alma? Realmente fue llevar el avío del alma. Nosotros cuando estamos cantando poco y nada escuchamos los aplausos, porque ya viene la otra, entonces vos te preparás para la otra canción y todas esas cosas. Pero realmente hoy escuché, me aplaudieron, gritaron, se pararon, bailaron. Realmente fue una cosa maravillosa, como no fue el año pasado, por ejemplo. También hubo aplausos, también hubo gritos, pero es como que la gente estaba esperando que no llueva. Y esperándote. Y esperando, pero muy bien, muy contento, muy contento. Disfrutando, como siempre decimos, de lo que es nuestra música, de lo que sentimos realmente. Y vos podés expresarlo esto en el escenario. Es que de eso se trata, de que vos cantes y que la gente entienda lo que vos estás cantando. Así es, transmitirlo. Transmitir, porque hay gente que canta y no se lo entiende y no pasa nada. Pero bueno, van a ir aprendiendo con el tiempo, pienso yo, le dirán, abrí más la boca. ¿Cuáles son esos sentimientos que te genera vos cuando estás cantando nuestro chamamé, nuestra música? Fíjate vos que yo hago mal una cosa, o no. Yo leo cuando canto. Yo tuve la oportunidad de conocer a Mercedes Sosa cuando vivía en Buenos Aires y una vez le pregunté, che Mercedes, vos no sabes nada de memoria. Sé todo, pero leo porque estoy mucho más segura. Claro. Y yo leo y a veces invento, porque estoy leyendo. Bien, continuamos aquí compartiendo buena música en la 34ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Y compartimos con todos los amigos, detrás de cámaras también. Saludamos a todo el equipo de trabajo, por supuesto nuestras firmas comerciales que cada noche se van ya preparando para venirse a bailar el Festival Nacional del Chamamé. Buenas noches, Atina, ¿cómo estás? Saludamos a nuestro público que está a través de las redes sociales. Buenas noches, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a todos los que están detrás de la pantalla, a familias, amigos, acá disfrutando una hermosa noche, a pesar ¿no? de todos los inconvenientes climáticos que hubieron, pero pasando una muy excelente noche. Y bueno, aprovechamos para saludarle a Débora, que nos está viendo a través de nuestro programa. Un beso grande y bueno, esperamos que continúe, ¿no? Una hermosa noche que se pueda disfrutar junto a amigos, familiares y bueno, vamos a tener un poquito de todo en el transcurso de la noche. Así es. Saludamos a Juan Carlos también, Ariel, al equipo de trabajo, Javi Ábalos, Martín también que está ahí, Mielcita, y enseguida se va
acomodarme el cita también para hacer las notas que están ahí Exacto. detrás de cámara. Ya en minutos nada más nosotros nos vamos a reconectar con la gente y vamos a conectarnos con nuestro público que está todo detrás de las pantallas. Tendría que mostrarlo en otras cámaras también, ¿no es cierto, Martín? Después lo vamos a hacer, Sí. porque hay un público espectacular, la gente no se quiere quedar en sus casas, hay que venirse igual al Festival Nacional del Chamamé, mientras el clima nos siga acompañando. Exactamente. Pero nosotros te esperamos a través de las redes sociales y que te suscribas a nuestras páginas Alma Guaraní para seguir comentando y contándote todo lo que sucede detrás de las cámaras, alrededor del predio y durante el espectáculo grandote, esto que es la Nación Chamamecera, nuestro hermoso chamamé aquí en la capital correntina. Vamos Así a hacer es. una pausa y ya volvemos. De las caricias de tu boca encendida de amor para mí. Buenas noches, Corrientes. Con mi alazán, voy galopando los caminos donde ayer, locos de afán, salí a buscar a la que nunca olvidaré. ¿Dónde estará? Nadie una vez me dio su dulce boca en flor. Quiero encontrar para decirle que me muero por su amor. Vamos, caballito, por el paso, tengo miedo de quedarme para siempre en esta soledad. Vamos, caballito, estoy seguro que mi canto enamorado a su lado llegará.
Buenas noches, Corrientes. Pablo Ventos aquí en el acordeón. De Paso Los Libres. Sergio Cabrera en la guitarra de Mburuguyá. Somos 6x8 y estamos emocionados de estar aquí con ustedes, con esta lluvia que puede ser una bendición, y escuchando a los colegas hoy cantando sus canciones, tenemos el corazón lleno. Salí un minuto y escuché una maravilla de historia de Ernesto Montiel, de la primera canción que cantamos, Angélica, que él la había dedicado a su enamorada correntina. Vamos a seguir por la costanera. Vamos a soñar una noche más por la costanera, esquila de luz, el río lucirá en tu cabellera, la noche y tu voz, la luna en tu piel, magnolia y morena, junto al Paraná, tu piedra seré, tú serás mi arena. Vamos a soñar una noche más por la costanera. Déjame embriagar con beso de sol tu piel de azucena. Ámpora de luz, la luna será. Vamos a soñar una noche más. Vamos a soñar tuyo y nuestro amor junto al Paraná. Ámpora de luz, la luna será. Vamos a soñar una noche más. Vamos a soñar tuyo y nuestro amor junto al Paraná. Vamos a soñar una noche más por la costanera. Déjame embriagar con beso de sol tu piel de azucena. Ámpora de luz, la luna será. Vamos a soñar una noche más. Vamos a soñar tuyo y nuestro amor junto al Paraná. Junto al Paraná. Junto al Paraná.
Gracias, Corrientes. Qué fiesta, chamigo. Vamos a comenzar a despedirnos con unas canciones que nos cale hondo en el corazón. Y queremos agradecer la fiesta para habernos convocado para esta noche, compartir un poco de nuestro avío del alma. Del ser amado que no quisiera formar el nido que fue soñado de una quimera, sentirme dueño de sus anhelos, la dicha entera, fue golondrina pintando cielos en primavera. Promesas de a tu lado sin mis dolores. Cuando esté el nido dichoso y solo entre las flores, vendrán las aves con dulces trinos en tu ventana, iluminando aquel cariño en la mañana. Será tu nombre el resplandor de un nuevo día para quedarme con tu amor, oh vida mía. El aire puro de aquella brisa dejó fulgores sobre tus labios, aquellos besos de mis amores, nuestros amores. El aire puro de aquella brisa dejó fulgores sobre tus labios, aquellos besos de mis amores, nuestros amores. Vamos, Roberto. Vamos, Corrientes. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupo quien lo quiera, que los corices con las rondas me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillo me tallaran
hacer guitarras para estar junto a mis amigos en las farras, con acordeones y un radial. Llámame Muy bien, nosotros continuamos aquí desde la Fiesta Nacional del Chamamé, por supuesto, compartiendo lo que es este momento tan especial con todos ustedes que están en sus hogares. Y por supuesto el placer de tener nosotros aquí con nosotros a Antonio Tarragorros. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches, bienvenido. Pero muy contento porque le ganamos a los cordobeses, viste que en Cosquín llueve a cántaro y la gente se queda nomás, viste, y acá se quedaron también, porque ayer dispararon todito. Ayer se fueron, exactamente. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, che, muy bien. Menos mal que pasó este tiempo acá y pudimos hablar de tu familia, de tu papi, de tu tío, todo eso, y eso me pone a mí me sacó de un momento que cuando yo vine, yo estaba muy conmovido por Ramona, viste, Ramona, era familia, me curaba el empacho, ¿viste? Y entonces en un momento, bueno, ustedes son de la televisión, pero a veces cuando estás ahí ves una imagen multiplicada, la cara así de grande, de alguien que vos querés mucho, y me descontroló. Y en el escenario dice Stanislavski que vos tenés que tu dolor, todo eso que pasa adentro, te tiene que pasar a vos para transmitirle a la gente. Por eso cuando la gente, los artistas no hacen eso, no ven ahora que la gente baile, salte, pegue gritos, zapateos, porque no están sintiendo la canción que le van a entregar, si no están viendo si saltan, bailan, gritan, levantan los ponchos para que lo contraten el año que viene, porque también son unos burros los que contratan. Necesitan que hagan ese despelote, pues si alguno está pensando, sintiendo una canción, le parece que no está pasando nada. Entonces eso también es cierto, ¿viste? Tienen muchachos, aprendan eso. Exactamente. ¿Viste? Dejale a ese tipo que llore, se acuerde de la madre, que sienta. Que sos un personal trainer o un artista. Bueno, busca dentro tuyo algo bueno de tu alma y dale a la gente, loco. Bueno, de hecho, el chamamé lo que trae justamente son emociones, son sentimientos, y nosotros lo vivimos de una manera increíble. Ahora contame vos, ¿cómo lo viviste con el público correntino a esta fiesta del chamamé? Y bueno, eso que se emociona. Nos encontramos en el 8º Zapucay de la Fiesta Nacional del Chamamé. Y por supuesto, Alma Guaraní tiene este espacio para compartir con los amigos y también para
comentarnos un poquito de la presencia de estas bellas personas, estas bellas damas y caballeros que acompañan al programa Alma Guaraní, que le voy a presentar a la presidenta Dolores Ramírez. Un placer, Dolores, recibirte en este programa. Hola, buenas noches. Bueno, y de ahí vamos a presentarnos entre todas. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo están todas? En primer lugar, bellísima presencia y muy grata, por cierto, por todo el trabajo que realizan. ¿Le puede comentar un poquito a la gente que lo está viendo a través de las redes sociales el trabajo que realizan y cómo es la modalidad? Bueno, sí, buenas noches a todo el público. Yo soy la presidenta de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital y bueno, el trabajo que realizamos es amplio. Siempre relacionar bombero voluntario con el fuego, pero no, además hacen muchas otras cosas. Estas 2 semanas estuvimos días intensos de muchos incendios de pastizales, muy próximos a viviendas. Otra cosa que hace Bomberos Voluntarios también es el rescate de personas en ascensores, rescate de animales, también rescate de víctimas en siniestros. Así que como verás, es bastante amplia la tarea del bombero. Una labor muy importante, impresionante es el trabajo y seguramente no el sentir también de ustedes como personas, estar en ese lugar, porque sabemos que es un desafío muy grande, ¿no es cierto? Así es un desafío muy grande y es una tarea que es muy riesgosa para los bomberos, ¿no? Y ellos arriesgan su vida para salvar los bienes y la vida de las demás personas. Totalmente, muy bien, claritas sus palabras para concientizar a la gente. Bien, tenemos también un mensaje y la voz, por supuesto, para presentar a la oficial que nos va a decir Belén Muñoz. Buenas noches, sí. Buenas Mi nombre noches. es Belén Muñoz Uren, formo parte del Cuerpo Activo y nuestro trabajo es ayudar a la sociedad. Ahora, en estos últimos tiempos, estamos con muchos incendios de pastizales debido al factor climático, a las altas temperaturas. Y este es un pedido para toda la sociedad de tomar conciencia, porque la causa de todos los incendios son por las acciones humanas, ¿sí? Por tirar una colilla de cigarrillo, o por no apagar bien una fogata, o por algunos quieren limpiar sus terrenos y con el viento, la sequía, se extiende el fuego y es muy riesgoso para la sociedad, para el hábitat, para los animales y para todos. Así es. Así que lo mejor el mensaje que se le puede enviar, que a la gente mayormente que está en la zona rural, no encender, quizás quiere hacer la limpieza, lo puede hacer, pero que exista otra manera de poder limpiar sus campos sin tener la necesidad de que vaya a hacer la quema del pastizal, ¿no es cierto? Sí, también tenemos que recordar que en esta época está prohibido quemar y sí, evitemos tener... El consejo es que tengan limpios sus terrenos, que corten, que mojen el césped, tener lo más limpio posible. Muy bien, muchísimas gracias. También vamos a brindar unas palabras al comandante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Alma Guaraní lo recibe y también queremos escuchar sus consejos. Sabemos que es un trabajo arduo el de día a día de salir prácticamente volando, así como decimos nosotros las personas que estamos del otro lado, ¿no? Decimos, Dios, qué eficiencia tienen estas personas, qué gran corazón también por este trabajo inmenso que realizan. Sí, bueno, mi nombre es Daniel Bertorello, comandante y jefe de acá del Cuerpo de Bomberos Corrientes Capital. Junto con Belén participamos en la parte de la jefatura y tenemos en este momento, durante este mes, tenemos 167 intervenciones, de los cuales 124 son de pastizales. Queremos hacer un poco llegar a la sociedad correntina, que por favor no prendan fuego. Hay muchas propiedades en riesgo y bueno, tratar de limpiar de otra forma, de acomodar, organizar su limpieza, pero no prendan fuego. Por favor, todos los bomberos de la provincia lo estamos necesitando urgente. Totalmente, muy en lo cierto. La verdad que sí, es lindo concientizar cada segundito, que la comunidad esté atenta, pero que no hagan los incendios, que se busque otra manera de poder iniciar en los lugares rurales justamente. Y también, no solamente aparte de incendios, sino que hablamos con el equipo acá, que es una tarea impresionante, grande, aparte de rescatistas,
Es una labor muy importantísima la que realizan el cuerpo de bomberos, así que impresionante, junto a un montón de componentes también, porque tenemos, y le vamos a dar la palabra al señor, al comodín del equipo del cuerpo de voluntarios de bomberos, de voluntarios, por supuesto, el señor Juan Cifra. ¿Cómo le va? Yo le veo a usted por todos lados, gracias a Dios, siempre trabajando. Es un placer recibirlo en este programa. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, ando por todos lados también por mi desempeño y mi labor en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y mi pasión, que son los bomberos voluntarios, así que bueno, dando todo. Así es. Bueno, nosotros conversamos desde acá, desde allá afuera, desde detrás de cámaras y constantemente cómo es el trabajo que realizan, que sabemos que son un montón de cosas muy hermosas las que realizan, teniendo en cuenta también que arriesgan sus vidas. Es importantísimo resaltar esa parte tan importante. Y tenerlos a ustedes es un placer para nosotros que nos cuiden. A ver, los bomberos voluntarios es vocación de servicio, lo nuestro es eso, es el amor al prójimo, ¿sí? Porque nada, o sea, nosotros no recibimos nada a cambio de esto, lo hacemos porque realmente lo sentimos, así que bueno, es vocación la de ser bombero. Así es. Déjeme preguntarle, ¿hay personitas que quizás quisieran sumarse? ¿Se pueden realizar todavía esa tarea que antes como que dice, yo me quiero sumar a ayudar? ¿De qué manera lo pueden hacer con el equipo y el cuerpo de bomberos voluntarios? ¿De qué manera la gente pueda quizás colaborar por un lado y quizás sumarse a la tarea y a la labor de ustedes? Sí, para los que se quieren sumar para ser bomberos, se pueden acercar al cuartel y dejar sus datos. Y cuando se abra la academia, ahí se lo van a estar llamando. ¿Hay un requisito especial que debería tener la persona? Bueno, te contesto. Sí, para ingresar a bomberos voluntarios tienen que ser mayores de 18 años, tener el título secundario completo y hacer un año de academia donde se les enseña la tarea que es ser bombero. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo más que aportar? ¿Algo más? Hablamos de la colaboración. Quizás alguna colaboración con agua. En estos momentos tenemos una campaña donde, bueno, si la sociedad correntina para que nos colabore con agua, analgésico, puede ser también agua saborizada, y golosinas, caramelo, únicamente caramelo. No queremos alfajores, no queremos chocolate, nada de eso. Y bueno, y si alguien quiere sumarse a la campaña de socio, sería muy importante para nosotros para aportar ese granito de arena para que la comisión directiva pueda comprar nuestros elementos necesarios justamente para este flagelo de los incendios de pastizales. Sería muy bueno que se acerque al cuartel o directamente con la señora presidenta para campaña de socio. Muy bien. Bueno, así que la gente que también desea colaborar, y hay muchísima gente que lo hace de corazón como ellos, con este corazón humano, solidario y muy bondadoso, que también podría sumarse justamente con caramelos, que escuché agua mineral, aguas saborizadas, algún tipo de analgésicos también, que sería ibuprofeno, lo más básico. ¿Sí? Bueno, nosotros les agradecemos a todos por la presencia y gracias por estas cosas tan grandes e inmensas que hacen por el ser humano, por el prójimo, el corazón solidario, que siempre Dios le dé esa protección. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos acá. Digo, es un tema que nuestro nada nos diga, solo lo de los demás. Muy amable. Gracias por sus palabras. Desde este equipo, Alma Guaraní los saludas aquí con toda nuestra gente hermosa, aquí en el Festival Nacional del Chamamé.
Ñemitú, de José Asunción Flores y Carlos Federico Avente. Ñemitú, que significa siembra, esa siembra de amor y de esperanza. Somos de la guaraña, pero también somos de la polca paraguaya, esa polca que hemos visto nacer. Es por eso que a continuación también esta Tiguazú les quiere presentar a Pedro Barrios, Lalo Villalba, Enrique Sayas, Óscar Pérez y Digno Acuña. Porque polcas al locro, ñandero putupá, hey boy, neike, neike. ¡Ay, qué digno! Moita se popete peña quasi va correseda Tere coviano te sai tota tornado malan de yoapa Calve yandeña de catumeima se desprecia mi opendecer Tahan de cero sale alma ahí se causa de coacer del campo de Bagami, mi pere y me marina. Hay un niño se promesa a mí me va a aparecer. A la ceja, a la mente intentaron hacerse mi esquina. Por me apaga agua o manda la cueva. Mambairo huepentero, donde se la pende y vaga pende. A se pende para que se pope tañembo Pica tu vamos esa mano ahora se monte y botete. A pe arore pe tu pase menduya hacen nivel. Querida Nero, betame que se haya mitad pura fe. Esta es mi vida, en mi cosa sufrimiento de ira ya ve. Que tu Ana, mi negrita, que hice la pero que esa ama constante, soy tu querido amante. Salida feliz, que cuando a este fiel amante salga de huir. Hay un ramo de romero, a ese bote de mí, coja verso a ella también y despedidos de huir. Adiós ramo de romero, a ese bote de mí, coja verso a ella también y despedidos de huir. Paraguaya, Ñanemba Ete, pero también queremos rendir un homenaje a esta gran nación chamamecera, porque en este abrazo sonoro que nunca dejará de ser, en las voces de Miriam, Beatriz y Lilian Romero, te saludamos Corrientes con este chamamé. Años
ojos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas, vida mía, tus ojos, tus besos, tus labios de amor y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en el corazón. Mírame despierta, vida mía, tú no debes irte sin hablar. Mírame mi bien como lo hacías cuando me decías no te he de olvidar. Háblame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en las sombras de la eternidad. Todo te lo llevas, vida mía, tus ojos, tus besos, tus labios de amor y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en el corazón. Mírame despierta, vida mía, tú no debes irte sin hablar. Mírame mi bien como lo hacías cuando me decías no te he de olvidar. Háblame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en las sombras de la eternidad. Este es el Iguazú, señoras y señores, esta gran reunión de artistas, una iniciativa de la entidad de artistas, intérpretes y ejecutantes de la República del Paraguay. Y como dice Emiliano R. Fernández, Seira Moyepé, el destino se obliga. Les decimos a Guillé, Oreconazón, Buiteté, Corrientes, muchas gracias. Nos vamos con esta selección de polcas. Ñajendu Beken Añan de Polca, Ubebaja Eña Nemba Etete, Anijo Anga Tesaraipe, Músico Cuera en Viapocue, a Guillé Corrientes. Abajo de la pura media, sagrada Dios Sapucay. Oye, Carlitos, ¿dónde vas? Oye, ven a ver comida. Abajo de la pura media, sagrada Dios Sapucay. Oye, Carlitos, ¿dónde vas? Oye, ven a ver comida. Le doy a caramba por un toque, por enamorarse me gusta. Le doy a caramba por un toque, por enamorarse me gusta. Se le llegamos a lo menos de Rubén en Botavé. Rey de Rubita de Bañaja de Pucavé. Se le llegamos a lo menos de Rubén en Botavé. Le doy la cara bajo un toque, por enamorarse que gusta. Le doy la cara bajo un toque, por enamorarse que gusta. Misericordia, para hacerse que bajare, por el campo Bujari, y antes se veía todo. Se
Ayudiro Topai, a perderte la esperanza. Amaseo el Uruguay, y traga paloma blanca. Ayudiro Topai, a perderte la esperanza. Amaseo el Uruguay, y traga paloma blanca. Se vaya mira lluvia, ay se vaya y calvo, como el viento se fue, ay morena, por ti solo, pero ahora te bendecerán que se, que en el café yo voy a lograr en tu país la morena, por ti solo, pero ahora te bendecerán que se, que en el café yo voy a lograr en tu país la morena. Yo Zapucay, allá mi otra más querida, ese corazón no aguanta. Allá mi otra más querida, ese corazón no aguanta. Adiós, Lucerito, adiós, Lucerito, porque el médico me reclama, otro hijo de mi gozada. Adiós, Lucerito, adiós, Lucerito. Una carta, a mí le contestáis, le cogió otro amante, se me interesará. Le cogió otro amante, se me interesará. Adiós, Lucerito, adiós, Lucerito, porque me demoré pecado, otro enemigo será. Adiós, Lucerito, de pie el Coco Marola. No hay... La mistura de colores en la fiesta nacional del chamamé, por supuesto, celebrando también la 20ª fiesta del Mercosur con los colores del Paraguay y los colores en su música. Qué hermoso show que estamos disfrutando aquí en la fiesta nacional del chamamé, ¿no es cierto? Así es, en este octavo Zapucay, señores, y nosotros acá también nos bailamos todo, quiero contarles, en el móvil estamos también disfrutando de lo que se vive acá en el escenario, nosotros acompañando, por supuesto, como siempre, con todo el gran equipo que está detrás de cámara, si no, no sería posible. Es que estamos tan cercanos, ¿no? Por supuesto, a la hermana República del Paraguay, a Brasil, que por supuesto esta mistura nos tiene como protagonistas también. Compartimos parte del ADN de nuestra música guaraní, así que bienvenida a la gente de Paraguay, realmente un show fantástico. También son fantásticos ustedes que están del otro lado y que nos encantan, que nos envíen mensajes, así que vamos a hacer una cosa, vamos a leerlos, ¿te parece bien? Atención, Sandro Jomen, saludos desde Río Grande do Sul, Ciudad Viamo, Brasil, yo habité en Monte Carlo, Misiones, bienvenido, ¿qué más tenemos? A ver. Rumilda Dávalo, saludos cordiales desde el departamento de San Pedro, Paraguay. Mira, justamente me imagino lo que habrá disfrutado de las imágenes que nos acompañaban recién. María Ángeles Castillo, buenas desde Buenos Aires.
Marcianita Ábalos y María Ángeles Castillo. Bueno, un besote grande para las dos. Le mando un saludo enorme para ellas, por supuesto, grandes difusoras del chamamé en Buenos Aires. Un beso gigante. Lorenzo Quintana Prieto, saludos desde Encarnación, Paraguay. ¿Qué más tenemos? A ver, Mirta López dice buenas noches. Los estamos mirando y escuchando, sigan así. Falta, dice, así. Falta, es lindo verlos. Saludos para todos ustedes de Rosario. Una esquinense. ¿Qué más tenemos? A ver. Alejandro Núñez, buenas noches, los miro desde mi San Carlos Corrientes. Manda saludos para todos, nosotros también desde acá te mandamos un saludo muy grande. ¿Qué más? Elizabeth Figueroa, saludos desde Argentina. General Juan de Madariaga. ¿Qué más tenemos? A ver, José Torres dice buenas noches, qué hermoso nuestro chamamé. Desde Merlo, Buenos Aires. ¿Cuánta gente desde Merlo? Martina Romero desde Paso de los Libres, Corrientes, familia Dalmarín. Olegario Ojeda, los estamos viendo desde San Cosme. Damián Olegario, Julia y Almita, besos para ustedes. Esther Solís, muy lindo el Festival del Chamamé desde Rosario, provincia de... Continuamos en la octava noche de Zapucay, por supuesto aquí en el Festival Nacional del Chamamé, y seguimos compartiendo buena música en el escenario, al costado, detrás, durante y detrás de cámara también, así que nosotros saludamos a todo el equipo técnico de trabajo, por supuesto. Le dejamos el saludito también a Juanca, a Debo, están descansando un poquito hoy, se tomaron un permitido. Agradecer y saludar también a Ariel Franco, a Javi Mielcita, que está haciendo reportajes también por ahí, dando vueltas. De paso, les saludamos a toda la gente que está a través de las redes sociales. Hay que engancharse con Alma Guaraní y hay que colocar un me gusta y también hay que seguirnos, suscribirse a la página, por supuesto, le dejamos los saluditos, por acá tengo buenas noches. Excelente la transmisión, saludo para Cristina, Miel y a Tina, dice todo el equipo de Alma Guaraní. Por acá tengo más saluditos, dice Manuel José Benítez, excelente la transmisión, o sea, Martín está haciendo muy bien las cosas. Así nos dice Manuel José Benítez. También saludamos a otra persona que no tenemos el nombre acá, pero tiene como una breve dice, toma galletas. Dice, buena noche, muy linda la transmisión, sigan así. Y compañía, o sea, el saludito para toda la compañía. Saludamos también al amigo Juan Bolaño, dice, a su señora Débora, que disfruten el chamamé. Dice José Petricelli, que es una personita que es de otro país, que es de Italia. Es de Italia, escucha esto. Dice, buenas noches, excelente la transmisión. Saludos al productor general Juan Carlos Bolaño de Alma Guaraní, dice, y muchos éxitos. Muy bien, Juanca, mucha repercusión, Juan Carlos. Más saludos, Franco dice, abrazo a mis amigos Juan Carlos y a su señora Débora, felicitaciones por el éxito. Bueno, el éxito es para realmente todas las personas que somos el complemento y que estamos aquí para complementar esta octava fiesta nacional del chamamé, y en este caso nos encontramos con un gran amigo que ya lo hicimos en las noches festivaleras aquí en el Anfiteatro Mario del Tránsito. Compartíamos con el señor Bruno Di Lucas, emprendedor de una bebida muy importante, ¿sí? Él realiza Vermut Carau. Así es. Buenas noches, ¿cómo estás, Bruno? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, nosotros hacemos Vermut Carau. El vermut es una bebida antigua, se empezó a hacer allá en lo que era Constantinopla en su momento, que era para que el vino se pudiera mantener, no se agriara el vino, no se transformara en vinagre. Entonces por eso empezaron a ponerle botánicos, y estos botánicos, el principal botánico que lleva el vermut es el ajenjo. Y después nuestro vermut tiene otros 20 botánicos más, no se los voy a decir a todos, pero bueno, tienen... ¿Lo podemos ver aquí el envase? Justo acá nos trae para mostrarnos un vermut blanco. Una gran cantidad blanco. de botánicos, o sea, hierbas naturales, que lo que hace le va cambiando el sabor y también lo ayuda a lo que es la conservación en sí del producto. Y bueno, la receta es una receta mitad italiana y mitad española. ¿Va a dar la receta? Mañana. Bueno, No porque creo. es como la receta de la abuela, ¿viste? Claro. Que tenemos nosotros. Es una receta que tiene 40, 50 años, que es una mezcla entre, yo soy descendiente de españoles y de italianos, bueno, una mezcla de lo que son las recetas italianas y las recetas españolas. Normalmente las italianas son más amargos, los vermut, y las españolas son más florales, más dulces. Entonces nosotros tenemos un vermut bastante equilibrado, que no es ni demasiado amargo ni demasiado dulce.
entonces lo hace muy bebible, digamos, al vermú. Y bueno, estamos acá con un stand en el cual vendemos nuestro vermut para que la gente empiece a conocer, digamos, el producto. Y eso está generando, digamos, que mucha gente se está sumando a nuestra página de Instagram, que es carau.vermut. Y bueno, los invito también a sumarse. Y bueno, estamos recién hace 6 meses que empezamos a comercializar el producto. Después de 40 años, bueno, recién en 6 meses empezamos a hacer algo que sea comercial, un emprendimiento que sea más comercial. Y bueno, los esperamos en nuestra barra que está detrás, enfrente, digamos, del escenario, ahí cerca de la capilla, para degustar los vermut y bueno, dar su opinión cada uno. Atina, seguramente vas a querer deleitar, saborear este vermut porque tiene una receta especial. Así que como el amigo José Petricelli, que es de Italia, seguramente que va a querer descubrir la receta. Claro, claro. Y bueno, justamente aprovechando, ¿no?, lo que nos comentó, bueno, muy buenas noches, un gusto y un placer tenerlo acá junto a nosotros desde el canal. Y justo comentando, ¿no?, lo que es la elaboración y demás cosas, sí, me encantaría. En realidad tuve la oportunidad de degustar este vermut que es riquísimo y que nos comenta un poquito a los que nos están viendo a través de las pantallas, que desde ya muchísimas gracias por todos sus saludos, sus buenas vibras, a todo el equipo que están detrás de cámara, a todos los que estamos acá presentes, siempre haciendo que esto pueda llevarse a cabo, ¿no? Y como para comentar un poquito qué tipos de vermut tiene, cuáles fueron sus orígenes y también creo que a todos nos interesa tipo cómo surgió esto, ¿no?, del emprendimiento en sí y todo lo que conlleva. Bueno, nosotros estamos hoy teniendo 3 variedades de vermut. Uno que es el blanco, que está elaborado a base de vinos chardonnay. Lo que es el vino, el rosso o tinto, que es a base de Malbec. Y bueno, y después tenemos un rosado, que es a base de una mezcla entre chardonnay y Malbec. Buscamos el equilibrio para darle un color distintivo, digamos, al producto. Claro. Y bueno, digamos, la idea fue a partir de un poco lo que convidaba, digamos, antes de comercializarlo. Todos querían seguir probando el vermut, entonces bueno, vimos la posibilidad de producirlo. Además hay hoy por hoy en otros lugares del país hay una movida bastante grande con el vermut, entonces bueno, queríamos sumarnos a esa movida y de paso también para que en Corrientes sea ser uno de los primeros, digamos, que estamos comercializando. Un pionero en esto. Sí. Y bueno, después tenemos varias ideas más, digamos, de hacer vermut ya madurados en barrica, pero bueno, eso nos va a llevar un poco más de tiempo, pero bueno, es una parte, digamos, también de lo que queremos hacer. Qué lindo, ¿no? Y qué hermoso e importante traerlo y compartirlo acá desde del festival tan importante para la zona nacional, ¿no? Y que puedan degustar, conocer un poco sobre la producción de emprendedores, de lo que son los orígenes y demás. Y bueno, por ahí sí mi compañera quiere agregar algo más, pero desde este momento agradecerle y por el espacio, por compartirnos y también por traer el emprendimiento a todo el público, ¿no? Bien, sí, la verdad que bueno, en realidad en especial se los traje a ustedes para que pudieran probarlo. Lo vamos a deleitar y ya por el envase se ve exquisito. Exquisito, sí. Con una transparencia, algo como que ya sentís como que hay que saborearlo, hay que degustar justamente. Y con Martín y con toda la producción, por supuesto, nosotros acá desde Alma Guaraní le agradecemos a usted por el espacio y la gente que se encuentra dentro del predio de aquí del anfiteatro puede ir exactamente, dirigirse bien donde están las pantallas gigantes, pero ellos están como hacia el fondo, ¿no es cierto? Sí. Al ladito de otro comercio también muy conocido, donde suele estar Atina trabajando, porque ella hace de todo. Bueno, muchísimas gracias, Bruno, un placer. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer estar acá en la radio. Muchísimas gracias y como dijo mi compañera, denle el like, suscríbanse y bueno, cuanto más compartan, más nos ayudan a todo el equipo que estamos trabajando y bueno, haciendo posible que todo esto surja. Y bueno, desde ya que continúen disfrutando y nos vamos
al festival. Javier Lozano en piano. me vino esta melodía y conversando sobre la vida mientras la tarde moría, de cosas simples, de cosas bellas que logramos juntos disfrutar.
espacio de mi alma triste, este fiel lamento. Abre conmigo, por favor. Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre, envuelto. Muchas gracias. Gracias por el silencio, por escucharnos. Javier Lozano en piano. Alejandro Altula en percusión. Juancho Farías Gómez en el bajo. Y ahora me voy a dar un gusto maravilloso de invitar a Pablo Bento, fuerte el aplauso para él, que ya tocó con nosotros. Y a Coque Ortiz, fuerte el aplauso para él. De luz el sol de aquellas manos modeló en la ternura un cuenco enorme para cobijar mi voz, el eco de un Dios tan simple que en sus brazos me acunaba y en aromas me enseñaba el rostro humano del amor. Un día vino el viento con su silbo y me llevó, y el color de aquella infancia se hizo cielo tras de mí. Jinete de las cuerdas, a mi viejo regresé, y en el lomo azul del aire abrió su fuelle un chamamé. Coque Ortiz.
el color de aquella infancia se hizo cielo tras de mí. Jinete de las cuerdas, a mi viejo regresé, y en el lomo azul del aire abrió su fuelle un chamamé. Se hizo cielo tras de mí. Jinete de las cuerdas, a mi viejo regresé, y en el lomo azul del aire abrió su fuelle un chamamé. Invitar a alguien muy especial. Valen Ferreira, fuerte el aplauso para ella. Luna que te vas, tus ojos de río vuelan mansamente hacia un sueño antiguo. Viejo Paraná, cuéntale a los hombres que engendraste un sol, piel de arena y montes, que viaje arriba arriba por la canción, llevando la memoria del corazón, y busca las entrañas del litoral para hacer su nido, que tiene dos orillas tu soledad, y allá en el horizonte un solo color, desnuda las raíces donde nació este canto mío. Yo te busco así, vientre de cristal, sol de cobre ardiendo en el quebrachal. Yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mis latidos.
mis latidos. Yo te busco así, vientre de cristal, sol de cobre ardiendo en el quebrachal. Yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce. Hacia mis latidos. Muchas gracias, un placer. Vale, Ferreira. Gracias, Luis.
El abrazo Muchas chamamecero para Luis Salinas. Que se escuchen esos aplausos, que se lleve de recuerdo desde la nación chamamecera, el aplauso y la consagración por su... Disfrutando como siempre de la fiesta mundial del chamamé y estoy con ellos aquí con 6x8. Bienvenidos. Muchas gracias. Pero qué placer. Sergio Cabrera y Nino Zanoni. Y acá es donde realmente decimos que el chamamé es mundial, porque vamos a contar un poquito de cómo está conformado este conjunto. Bueno, nos falta 46 ahora, ¿no? Porque 6 por 8 son 48 y Claro. somos dos nomás acá sentados. No. Falta la coronista. Es Pablo Ventos, esa es la coronista. Sergio Cabrera, guitarrista, y yo soy el cantor, digamos, del trío. Sí. Bueno, contame vos, ¿cómo nace el ¿Cómo amor nace? por el chamamé? El amor. De El amor. Holanda, desde los Países Bajos. Mi papá es correntino y me contaba desde chico de cómo era su tierra. Y yo me enamoré de esas historias y cuando llegué acá, efectivamente me quedé y me enamoré del chamamé. Y bueno, hoy estamos acá de fiesta y cómo estamos llegando hoy, escuchando a referentes de nuestra música como Coqui Ortiz, ahora recién capaz escuchamos a le Luis Salinas. hacemos una introducción y que comente. Mucha emoción. Antonio Tarragorros, cayó un chaparrón de emoción. La gente están ahí. O sea, un regalo estar hoy acá. Vos sabés que este año es Avío del Alma, chamamé, Avío del Alma. Y el avío tiene que ver con esto que nos llevamos. ¿Qué se llevan ustedes del escenario mayor? Muchas emociones, el cariño de la gente, el respeto, los amigos cuando bajás, el saludo, el abrazo, eso todo nos llevamos. Y lo que es la preparación también, ¿no es cierto? Para esta fiesta que nos convoca a todos los que realmente amamos el chamamé. Claro, es un compromiso bastante grande. También hay que saber que somos parte nomás de la fiesta, ¿no? Y uno quiere contribuir también al público, que sientan contenido también con la música y de paso también nosotros que podamos tener un espacio y brindar nuestra música que trabajamos todos los días. Para nosotros no es un día solo el chamamé, sino que el año entero. Entonces estar hoy acá de fiesta con el pueblo es increíble. El calor de la gente sobre todo, ¿no es cierto? En ese aplauso, en ese sentimiento que realmente lo llevamos dentro. Sí, y como dijo Sergio hoy, los abrazos que las idas y vueltas de los abrazos, las conversaciones, la gente, es muy especial. Muy gratificante por sobre todas las cosas. Y ahí es donde decimos que realmente el chamamé tiene sus raíces. Y sus raíces la podemos ver plasmada en ustedes. Continuamos con el octavo Zapucay aquí en la Fiesta Nacional del Chamamé. Alma Guaraní recibe a Xiara. ¡Qué nombre espectacular! ¿Cómo estás? Todo bien, excelente. Bueno, te cuento quién es ella. Ella pertenece a la firma RMS, que próximamente mañana sábado 25 y el 26 domingo van a dar el Fescar allí en la localidad de San Lorenzo. Comentamos un poquitito de qué se trata y están aquí las cámaras abiertas para que nos relates todo lo que va a suceder allí. Muy peculiar. Bien, y es ¿cómo lindo estamos? transmitir Nosotros esto somos también una empresa hoy, muy aquí, reconocida a nivel nacional porque que nos dedicamos a el asesoramiento, la instalación y la venta de equipos de sonido para autos, como son la marca RMS, que nosotros somos la distribuidora acá. Los pioneros. Claro, exactamente. Mañana en el evento que acabas de comentar van a haber destrezas de motos, ¿puede ser? Autos. Autos. De autos en el barro. Autos. Disculpa, DR. No, porque hacen un poco de todos. Claro, pero de mañana todo. se van a especializar en lo que es todo lo de autos. Yo hablaba con Alejito detrás de las cámaras y me comentaba un montón de cosas y digo, wow, qué impresionante. Hay que ir a ver eso.
con los autos y las categorías seguramente. Porque Claro, autos bajos. Claro, hay autos bajos, hay audiocar, todos los equipos de sonido que puedan existir van a ver. Es muy bueno para disfrutar en familia y para disfrutar también solo. Si te querés ir solo, todo bien. Está abierta la entrada a todo público, no tenemos problema para nada. Van a ver DJ en vivos, que es lo más copado porque cada uno va a tener su sonido y también van a ver DJs. Y es para disfrutar el evento, es un evento que venimos realizando hace bastante, por decirlo así, algunos encuentros que la verdad que la gente comenta y lo disfrutan mucho, por decirlo así. Y bueno, un gusto tenerte acá. También como para preguntarte, ya por ahí le interesa a la audiencia, ¿a partir de qué hora pueden asistir? Si pueden llevar también alguna, qué sé yo, en algún evento pueden llevar, no sé, conservadora, algo, ¿cómo sería más o menos? La entrada está abierta a partir de las 15 horas del día sábado. Se puede llevar conservadora, se puede llevar equipo de mate, se puede llevar todo lo que hasta para comer, no hay drama. A partir de las 15 en adelante, lo que se quieran quedar, pueden ir a disfrutar cualquier, no hay rango de edad tampoco. Un evento gratuito en familia, así que las puertas están abiertas para ir a la localidad de San Lorenzo. ¿Algo más, Atina, para agregar a toda esta gran invitación? Me comentaban por ahí, me silbaron, me dijeron, wow, fíjate que va a venir gente de otras provincias. Exactamente, bueno, también justo para comentar, ¿no? Las destrezas en auto. Nos estaban contando... ¿Destreza de manejo en el barro? Destreza de manejo en barro, sí, justo nos estaban comentando que van a ser especialidad de gente de Entre Ríos, especial de la provincia. Y también, bueno, van a tener la participación de otros lugares, ¿no? Sí, de todos los lugares vienen un poquito de cada lugar. Y más que nada el lugar, no es, o sea, la localidad de San Lorenzo, pero se realiza en el complejo San Juancito. Y eso también queríamos resaltar, que el auspiciante es el intendente, que muy amablemente nos invitó y queríamos agradecerle por darnos esta oportunidad, porque la verdad que nos brindó todo y no sé, agradecerle más que nada por tenernos tan cómodos, por decirlo así, darnos esta confianza de estar expandiendo el evento, por decirlo así. Qué lindo. Por supuesto, un evento en familia donde uno puede ir a pasarla bien, disfrutar ya un sábado como armonioso, porque esto se va a extender el evento hasta altas horas de la noche y continuar el domingo, ya arrancando, ya la gente que se quedó, se puede instalar. Si vienen de otras provincias para vacacionar, lo pueden elegir San Lorenzo justamente en este FESCAR, donde toda la familia se va a concentrar en el Polideportivo San Juancito de la localidad de San Lorenzo. Y otra cosa muy importante, ¿viste todas esas cosas que vos ves con los autos en las películas? Porque yo me estoy imaginando algo, wow, algo que yo solamente veo en las películas y puedo verlo en vivo y en directo, porque esta tarea, esta destreza se va a desarrollar allí. Por ejemplo, me decía también Alecito, yo por ahí me acuerdo algunas cosas vagamente, que van a hacer una especie de trompo, trompo con los autos, de esos que vos ves en película, exactamente. Eso podés ir a ver al FESCAR allí en la localidad de San Lorenzo. Algo más oportunidad, ¿no? Justamente. Nosotros vamos a ir, ¿no? Un ratito vamos a ir. Un ratito por lo menos tenemos que ir a disfrutar. Obviamente. Claro, ¿no? Y aparte disfrutar el evento que no siempre tenemos la oportunidad de ver algo así, y mucha gente quizás quiere aprovechar y conocer como por primera vez, ir a disfrutar un evento así, ¿no? En familia, y bueno, disfrutarlo con amigos y como un evento único. Así que vamos a ver la posibilidad de ir a ver. Así es, así que saludamos al municipio de San Lorenzo, por supuesto, a todo el equipo de trabajo de la municipalidad. Ya teníamos ya visitas hacia unas noches anteriores, así que la visita y el saludo muy cordial para la gente hermosa ya, la capital provincial del ladrillo, así que toda la gente puede disfrutar ahí, no se pueden perder. Sí. ¿Alguna otra invitación? A no olvidarse, a no perderse. A no perderse. Ojalá que no, porque la verdad que las cosas que se ven ahí son muy copadas. La primera vez que fui como espectadora, por decirlo así, te quedás entretenida desde los autos bajos, los audiocar o los trompos que vos estás diciendo, son muy entretenidos. Y más que nada que va a haber mucha seguridad. Tipo, no es hacer nomás el evento y dejando toda la suerte, sino que va a haber mucha organización y seguridad, que eso es lo que más que nada queremos perseverar. Por supuesto, como tiene que ser, con todo el equipo de seguridad correspondiente. ¿Algo más, Atina, que agregar? Y nada, invitarlos, que participen, que conozcan, y como siempre, cualquier cosa, estamos en contacto, tenemos las redes también, si querés decir, no sé, a través de qué redes los pueden encontrar. Pueden encontrarnos a través de la página de Instagram, que es RMS, así como suena, es la única casi que
que está acá en Corrientes, así que... La número uno, la pionera. La primera que le salta, esa, exactamente. Ahí subimos todas las novedades, también subimos el en vivo de los encuentros, subimos todas las fotos con cada participante o cada auspiciante o con cualquier cosa. Nosotros subimos a la página para que todo el mundo vaya conociendo y vaya sabiendo lo que también queremos transmitir y hacer nosotros. Así es, los productos que tienen. Y hablando de productos, también me cuentan que hay camisetas, que hay remeras, que hay gorra, que hay un montón de sorteos, premios ahí, así que señora, señor, no se lo pierda, a disfrutar el evento en familia. Seguimos compartiendo y transmitiendo con esto que es Alma Guaraní. Muchas gracias. Brujas en fila, parecen de noche los naranjales. Y al borde del ancho río son fantasmas los sausales. Pero aparece la luna, lámpara de mis lugares. Y hay poesía en el sausal y en el naranjal cantares. Cuando pienso en mi corriente, lamento no estar allí, y en las tardes por sus campos quemarme en su corazón. Pero por lo que más siento, callándome en mi corazón, es por sus noches divinas, bañadas por el cielo está su traje azul, por el naranjal vaciando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, Lunita de Taragüí. Lunita que en primavera, cuando florece la paz, navegas todas las noches por el río Paraná. Y tirado la distancia, tiraba en el masticar, y morirme despacito mientras la luna se va. En el cielo está Con su traje azul, por el naranjal vaciando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, Lunita de Taragüí. En el cielo está con su traje azul, el naranjal vaciando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez. Con nosotros, Lunita de Taragüí. Nos vamos despidiendo, Corrientes. Muchas gracias. yo estuve en Paso de la Patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores. Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores.
Muchas gracias. Muchas gracias, Corrientes. Nos vamos despidiendo. Cuando quieran. Esta la saben todos, ¿eh? Corrientes por ahí, en donde te conocí, correntinita y tú, de labios color rubí, mi pena se hace canción cuando te siento soñar, y entonces el corazón y el alma quieren cantar. Ya nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, te queda en mi corazón, quiero ir corriendo bajo el cielo azul, te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer, en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada la laguna, aprendí al bosque callando, pasar la vida cantando, sin besos y dejando cual me quedan los panales. Tiro el pueblito florido, el rinconcito abandonado, evocando mi pasado, y yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco Andino donde pase mi niñez. Derenda piaciusi, le atravesarás amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme morir. La culpa mantiareco de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido a Canguete Aiko. Alguien enderezará que un día este cantor le ha dicho llena de amor, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, Mereko Bashereke, Aninde Pochi, Agachetipe, Desengañete, Andeareko, Seakakaru, Anaiko, Hadereke, Kunyache, Upechaiko, Aninde Pochi, Agachetipe, Desengañete, Andeareko, Seakakaru, Anaiko, Hadereke, Kunyache, Upechaiko. Nos vamos a presentar, Daniela Altamirano, Lau Jiménez Vargas, Claudia Amadeo, y en la guitarra la gran Fátima Serpa, en el acordeón el queridísimo Néstor Acuña. Pedimos un fuerte aplauso también para el ensamble de la Orquesta Folclórica de la provincia de Corrientes. Agradecemos enormemente a nuestras familias que nos están haciendo el aguante. Agradecemos también a la familia de Ramona Galarza por su generosidad, por estos atuendos maravillosos que nos han prestado. Gracias Belén, gracias Chimi, gracias a ustedes. Estamos aquí para homenajear a esta querida, a esta novia del Paraná. Gracias Corrientes, gracias Ramona, que hoy se hizo presente acá. ¡Nos vamos! Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo explorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste soy. Nunca vayas a olvidar que un día
este ensamble de la Orquesta Folclórica y este homenaje a Ramonita Galarza. Mujeres cantoras en el escenario Osvaldo Sosa Cordero, homenaje merecidísimo a Ramona Galarza y por supuesto mujeres cantoras hablamos y hablamos también de quienes abren el camino para que estas mujeres hoy estén cantando y para mí es un verdadero placer tener a las mujeres cantoras por excelencia. Estamos hablando de Rafa y Bonnie. Rafa y Bonnie, las hermanas Vera. Bienvenidas. Qué placer enorme tenerlas acá en la Fiesta Nacional. ¿Cómo están? Igualmente, nosotras, un placer verte aquí a vos. Qué Maravilloso. lindo. Sí. Muchas gracias. Dicen que ¿cómo es? La fruta no cae muy lejos del árbol y creo que es cierto en este sentido. Totalmente. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo Muchas están? gracias. Cuéntenme. Muy bien, tranquilas, esperando en el momento. Y bueno, ahí estamos. Ya hicimos prueba de sonido, todo perfecto. Tenemos una gran invitada, así que. Exactamente. Pueden decirlo, no hay ningún Sí, problema. ¿eh? La señora Sandra Mianovich, Exacto. que viene a hacer chamamé. Muy bien, muy bien. Y bueno, cuéntenme cuáles son las expectativas que tienen de esta presentación estelar en la Fiesta Nacional. Bueno, como verás, nosotras hace un tiempo que no estábamos trayendo a ningún invitado. Y cuando... Bueno, seguimos entonces con esta transmisión en vivo de la 34 Fiesta Nacional del Chamamé. Y en esta ocasión estoy en la presencia de Gabriel y de Marisol que nos están acompañando esta noche. Quiero saber cómo están pasando. Muy buenas noches, antes que nada, gracias por la invitación. Estamos pasando genial. Llegamos hoy al mediodía. Sí. Y hasta ahora para nosotros la fiesta está siendo increíble porque es nuestra primera vez en Claro. el Chamamé. Bueno, pero déjenme contarles que Gabriel y Marisol se dedican al ballet Cové, ¿no es cierto? De Asunción, Paraguay, ya lo habrán notado en la tonada, ¿no es cierto? Marisol, contame, ¿cómo estás viviendo esta fiesta? Me encanta la gente, me encanta el ambiente que hay en toda la ciudad, todo enfocándose a lo que es el chamamé y a enfocarse al folclore. Qué lindo. Cuéntenos un poquitito, ¿cómo se realizó esta agrupación, este ballet? ¿Por quién está dirigido? Cuéntenos un poquito. Sí, el Ballet Cové se formó en el 2015. Sí. A cargo de la profesora María Belén Riveros. Sí. Y está conformado netamente por profesores de danza. Ah, qué Somos lindo. todos profesores ya grandecitos que quisimos volver a bailar. Sí. Entonces nos juntamos para bailar. Y, Sí. cumplimos 10 años. Sí. Nos dedicamos netamente al folclore. Y es lo que más nos apasiona, nos encanta, nos gusta, es la primera vez que estamos viendo al festival y para nosotros es un honor poder participar en un evento de esta envergadura. Bueno, Gabriel, se nos va el maestro, pero quiero agradecer a todos ustedes y al ballet por hacerse presente en esta fiesta. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. Se me está yendo el anfitrión, pero gracias de verdad por esta nota. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo en la transmisión en vivo en el escenario. Muchísimas gracias. Al viento norte caliente siento correr por mis venas y a dos llanarás por espuelas prendidas de mis talones. Me inundan las emociones y siento mi pecho latente y de puro orgullo levanto la frente porque te estoy nombrando mi querida República de Corrientes. Yo vengo de cuna humilde, soy paisano y campero.
resistencias. Fui cantor y guitarrero y aprendí a no tener miedo al corcova de un bagual. Preguntan de amores, hay hasta el nene que tal, como si fueran las flores que adornan al animal. El beso cruza las venas y en el vino de cabezal. Hoy tengo apero de plata y en el bajo mi inicial. Tantero en las cosechas, hachero por los desmontes, por jornadas de calor, y andando por los esteros y lagunas fui nutriero, y recorriendo espineles fui muy hábil pescador. Así nomás, sí señores, con esta presentación traigo versos y primores y en mi mano un apretón. Soy honrado por herencia y valga esta aclaración, no acostumbro a hacer ausencias cuando ya al corazón. El sol que quema ardiendo en el Chaco, la pólvora entre los huesos se hizo ceniza en los pechos bravos. Ya no está Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada y en una descarga certera en la noche la metrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancahuán, Zapucay. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. La muerte apagó la brisa de los machetes en los quebrachos, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ya no está Isidro Velázquez, la brigada ha alcanzado, sin una cruz en la tierra hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada y en una descarga certera cruje en la noche la metrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancahuán, Zapucay. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar.
noches. Buenas noches. Ahora sí. El mayor aplauso de la noche. Y el zapucay más grande. Goyo, por lo que dijiste hoy, para los obreros de esta fiesta del chamamé, que vienen a celebrar esta 34ª fiesta. ¿Saben quién somos los obreros? Todos. Ustedes, nosotros, los que están trabajando en la técnica, los que están trabajando en las luces y los que día a día prenden la radio para escuchar su chamamecito. El aplauso para cada uno de ustedes y el zapucay, ¡vamos! Mis bailarines, Tonchi Rodríguez y Nélida, su esposa. Vamos, maestro, vamos a hacer un rajido, a ver si se animan a bailar. Yayo Cáceres, si lo estás viendo, en España, esto es del gran Yayo Cáceres, lleva por título Nací en Corrientes. Y que empiece la fiesta, ¡vamos! Para la prueba de la comadreja que leí por ahí. Yo soy de allá, de la llanura y el espinillar. Antonio Gil, del viento norte y el peón mensal. Del Zapucay y el corazón azul de Libera. Soy Angaú, seretano de Colombia. Nací en Corrientes y se me nota por la acordeona verdulera y el color de mi persona tirando lo que anda. Con 27 doy falta en vivo. Me gusta el mate bien amargo, cebadito por la orilla con el agua sin hervir. ¡Vamos! Gracias, bicho. Espectacular, hermano. Yo soy de allá, donde se canta muy bien llorón. En guaraní, chamamecitos en tono mayor. En mi lugar, anda el bombero por el tabacal. Si no crees, ves que echarle coña y caer. Nací en Corrientes y se me nota por la acordeona verdulera y el color de mi persona tirando a lo que anda. Con 27 doy falta en mío. Me gusta el mate bien amargo, cebadito por la orilla con el agua sin hervir. Me gusta el mate bien amargo, cebadito por la orilla con el agua sin hervir. Mis hermanos, Julito Ledesma, Agustín Acuña, el maestro Pochi Fernández, Ayrton Braga, mi hermano de camino, Aldo Torres, Arturito Torres, fuerte el aplauso para ellos. Tengo muchas dedicatorias y me voy a olvidar de todo. Para el Club de Fans Sonia, para Juan Cruz, para Tami, para todos mis amigos, para mis hermanos que están por ahí, para cada uno de ustedes. Un fuerte aplauso para la comisión organizadora. Esta es una fiesta maravillosa. Fuerte, fuerte el aplauso, vamos. El único que no se equivoca es el que no hace nada, así que fuerte el aplauso. Nos queremos ir porque se tuvo que reprogramar y hay muchos grupos de primera línea que tienen que pisar este escenario. Queremos que todos salgan a bailar y con esto nos vamos de a poquito. Con el ballet del Museo de Artesanías, bajo la dirección de la señorita Vanessa Obregón, y con Tonchi y Nélida hacemos una enganchada de polcas y nos vamos. Que Dios y nuestra madrecita que está ahí nos colme de bendiciones. Que tengamos un fin de fiesta espectacular el domingo y ojalá el año que viene esto se multiplique por miles. Muchísimas cariños por el afecto, por estos 35 años. Doña Mari de Corrientes, todo este show fue para vos, viejita. ¡Vamos, maestro! Mili, Sonia, para ustedes. ¡A bailar!
Pirayumi. Ay, Chevalier Itaquiú. Ay, Chevalier Pirayumi. Ay, Morena Cero Cayu, el tesoro, cuida que llegue, ahora te empecé y que se te quede en la peña de Apoyaru, después tu amor y la morenita mí, el tesoro, ahora te empecé y que se te quede en la peña de Apoyaru, después tu amor y la morenita mí. San Miguel, mañana estamos con vos, fiesta provincial de la artesanía y la tradición. Que levanten la mano todos los hombres sufridos que alguna vez sufrieron por amor. A ver, que levanten la mano los hombres sufridos. Dije que levantan ustedes. Ellas también ahí. Este va dedicado para todos nosotros. Lleva por título Falso Juramento. ¡Vamos, trae, maestro! Gracias, Marcelito de mi corazón. Gracias, Freddy. Gracias, Miguel. Gracias, Alexi. Gracias, Beatriz. Amor eterno, tú me juraste. Cariño eterno, yo te juré. Cobardemente me traicionaste y yo sincero siempre te amé. Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te compró y te casaste interesada, no con el hombre que te adoró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mentirosa. Que Dios los bendiga. Chau. Mira que llevo dentro del pecho la vil moneda de tu traición. ¡Bendiciones! Cuánta energía sobre este escenario, gracias a los bailarines también y a estos grandes músicos que lo han acompañado en este octavo Zapucay. Hemos cambiado la grilla, decíamos hoy muy temprano, también adaptándolo en las próximas 2 ediciones, así que queremos hacer un anuncio con respecto al comienzo de la edición de mañana. Exactamente, a partir de mañana, 19:30 horas. Es muy importante que vengan temprano, con tiempo, por las ubicaciones. Hay un enorme grupo humano trabajando para que todo salga de manera coordinada, pero uno puede hacer su aporte viniendo temprano. Bueno, continuamos con la transmisión de lo que es Alma Guaraní. Y en este momento tenemos la oportunidad de entrevistar, ¿no?, a una emprendedora, una mujer ama de casa también, con familia, y como para comentar un poquito sobre lo que desarrollan los emprendedores en el transcurso del día, para también hablar un poco sobre lo que realiza. Mucho gusto, Selva. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un poquito más cerquita. Ahí. ¿Qué tal estás pasando esta noche en el festival? ¿Qué tal estás pasando? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y a Ale también por brindarnos la oportunidad de ir y de estar en un lugar como es el Cambacuá. Y bien, todo muy bien. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Ella me comentaba que realiza un emprendimiento de cosas artesanales, ¿no? Como ser velas aromáticas o saumerios. Sí, también velas aromáticas, saumerios. Y mi marido se dedica a la parte de la pintura, así como puertas saumerio, cascada de humo, puentes y esas cosas así. Qué hermoso. ¿Y hace cuánto tiempo lo realizan? Y estamos con el emprendimiento familiar hace, ponele 2 años. 2 años. Hace muy poquito. Y otra cosa que me comentaba también la señora es que están realizando todos los sábados y domingos, o viernes y sábado. Sábado y domingo. Sábado y domingo están en la plaza, en el Cambacuá, realizando stand de emprendedores junto a la señora que le invitó, ¿no?, para que venga a realizar la nota, Alejandra Naín. Desde ya, muchísimas gracias por esta oportunidad para la señora Selva Núñez. Y bueno, acá vamos a mostrar un poquito lo que nos trajeron, porque encima nos trajeron regalos, hermosos regalos.
unas velitas aromáticas. Conitos. Son unos conitos de limpieza. Ajá. Si quiere ir sacando y mostrando un poquito lo que es su emprendimiento. Unos conitos, bueno, como dice, de los 7 poderes, que son como para equilibrar, ¿no? Y alinear un poquito los chakras, para relajación, meditación. Y bueno, pueden encontrarla, me comenta más o menos a través de que pueden contactarla, si por ahí les interesa, no sé, algún producto, a través de qué redes. En Instagram, el alquimista 1978, y el número de teléfono es 3795-069700. Solamente lo hacemos por medio de las redes sociales y por el número de WhatsApp. Claro, solamente a través de lo virtual. Y bueno, hasta febrero me había comentado la señora Alejandra Naín que la pueden encontrar en el Cambacuá los sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde, ¿no? A partir de las 5 de la tarde. Bueno, así que, cómo no, apoyar y poder agrandar lo que es el trabajo y el esfuerzo de todos los emprendedores de hoy en día. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por estar. No sé si quiere agregar algo más, si quiere comentar. No, nada, solamente dar las gracias por estar acá hoy, por brindarnos este espacio para que puedan conocer a las personas emprendedoras. Claro. Es un trabajo que nosotros hacemos durante todos los fines de semana, y hay veces que hay gente y hay veces que no, pero el tema es la constancia. Exacto. Y que la gente nos vayan conociendo en el lugar donde estamos, que es el paseo en el Parque Cambacuá. En el Parque Cambacuá, así es. Claro. Siempre en familia, con mi hija y con mi prima amiga, que es Cintia, que tiene un emprendimiento, que ella hace collares, así como el que tiene Andrea. Ah, qué hermoso. Y encima de época verano, playa, y pulseritas, tobillera, todo. Sí, estas pulseritas hace Cintia. También pedidos también se le puede realizar a través de las redes, ¿sí? Perfecto. Y bueno, como dice la señora, lo importante, ¿no?, del emprendimiento y el esfuerzo que conlleva, porque detrás de lo que es el trabajo, el esfuerzo, el mérito, y en familia, que es lo más importante. Así que bueno, muchos éxitos, que sigan los éxitos. Gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias por el espacio y mucho más el regalo. Así que amo lo casero y amo lo que es lo energético, así que me encanta. Muchas gracias y continuamos con la transmisión.
un avío del alma, lentamente cumpliendo su ciclo. ¿Nos vamos o llegamos con las valijas del alma, llenas de emociones comunes, nuevas y compartidas? El tren de la vida pasando y nosotros allí, rodando al compás del chamamé. Avío del alma. Chamamé, avío del alma. Lenguaje y alimento espiritual para guardar en la alforja del corazón y para compartirlo. Siempre será savia nueva de esperanza, porque es herencia de sangre y memoria salvadora de nuestra Chamamé, avío del alma. Lenguaje y alimento espiritual para guardar en la alforja del corazón y para compartirlo. Siempre será savia nueva de esperanza, porque es herencia de sangre y memoria salvadora de nuestra tradición, para transitar caminos nuevos. Avío del alma. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar que le dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Avío del alma. Avío del alma hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre, lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Sepa que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor. Siempre lo mejor. Bienvenidos a la Fiesta Nacional del Chamamé. Y ahora recibimos al ballet Mimbipá, dirigidos por la gran maestra estandarte de la República del Paraguay, Susi Sacco.
Ciclo, amigos del ballet. Y recibimos en el escenario Sosa Cordero, de la mano del maestro Luis Marinoni, a la maestra Susi Sacco, leyenda de la danza paraguaya, embajadora de su país en el mundo, laboriosa, original e innovadora. Su estrecha relación con Corrientes la llevó a ser embajadora de los carnavales correntinos durante 7 años. Y hoy, aquí celebrando la identidad de su país y la nuestra, Susi Sacco, el pueblo correntino, te aplaude. Ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé. Inaugurando así el ciclo. Amigos del ballet, gracias maestra, un placer tenerla aquí en el Osvaldo Sosa Cordero. Y seguimos disfrutando de la fiesta mundial del chamamé. Y si hablamos de grandes artistas, tenemos que hablar de él. Luis Salinas con nosotros aquí compartiendo. Él es un gran artista por sobre todas las cosas. Compositor, cantante, pero guitarrista con todas las letras. Bienvenido. Esto es Alma Guaraní, se llama, sí. Bueno, seguimos con esta transmisión en vivo de Alma Guaraní para todos ustedes. Y en esta ocasión tengo a esta maravillosa mujer que la voy a presentar. Viene del Paraguay para todos ustedes. Ella es Noelia Casola. Muy buenas noches, Noelia. ¿Cómo estás pasando? Muy buenas noches, querida Miel, a toda la hermosa gente que nos está viendo. Alma Guaraní, Baeisha Papa y Memi, Obu Ashe Corazón, que eso, nuestro dulce idioma guaraní significa mi corazón está pero enormemente feliz, feliz de haber pisado el Sosa Cordero, feliz de estar acá, feliz de formar parte de esta fiesta mundial, de hacer la Anchamiga, que es lo que más nos gusta, de vernos, encontrarnos en cada enero, de poder darnos ese abrazo chamamecero, así que muy pero muy feliz realmente. Qué lindo, Noelia. Y la verdad que estamos muy agradecidos por aceptarnos esta nota acá junto a todo el staff de Alma Guaraní. Pero yo quisiera saber en este momento, ¿no es cierto? Tu rol, ¿qué sería, qué viniste a mostrarnos a nosotros los correntinos en esta hermosa noche? Gracias. Bueno, la verdad que mi misión en esta noche era justamente por ser la portavoz del Atuguazú. Atuguazú en guaraní, bueno, en castellano mejor dicho, significa una gran reunión. Nosotros trajimos al escenario una gran reunión de artistas y en esa reunión teníamos obviamente a los músicos, a los cantantes, a los bailarines, ballet, claro. Y yo venía como portavoz de todo ese Atuguazú, porque claro, si cada uno se pone a hablar, entonces no terminamos. Claro. Y era ponerle voz, pero no solo ponerle voz, sino que también ponerle la impronta nuestra de los paraguayos, de los guaraníes, de los que somos herederos de esta misma nación guaraní, de nuestras palabras, de nuestro dulce idioma, ¿verdad? Que es lo que más nos representa a todos. Totalmente. Pero qué lindo. Bueno, nosotros estamos realmente muy orgullosos, no puedo evitar no sonreír ante ver semejante imagen. Pero la verdad que nosotros estamos muy agradecidos por permitirnos, ¿no es cierto?, que tu portavoz también se vea aquí. Contar un poquitito, de acá a próxima fecha, ¿tenés algo en corriente en Argentina? ¿O de acá ya directamente nos vamos a Asunción, ¿no? Claro, ¿Otra yo voy vez? a Asunción, pero voy a estar cerquita voy a estar en Paraguay, pero cerca
de Corrientes. ¿Por qué? Porque voy a estar en Santiago Misiones, República del Paraguay, donde se hace la fiesta de la tradición misionera, y Santiago Misiones está prácticamente enfrente a lo que es Ituzaingó, porque se cruza por Ayolas y ya uno llega directo a Santiago, donde hacemos esta gran fiesta también de la tradición misionera. Y es como, para los que por ahí todavía no tienen una idea, es como una fiesta de doma y folclore, pero al estilo misionero paraguayo. Ay, pero qué lindo. ¿En qué fecha más o menos sería Ahora, eso? El 31 30-31 de enero, 1 y 2 de febrero. Bueno, así que para toda la gente de Misiones que nos estén escuchando, en Misiones, ¿verdad? Así mismo, sí. Vamos a estar ahí compartiendo junto a esta hermosa dama, Noelia Casola. Así es. Muchísimas gracias Noelia, por esta participación. Tal cual. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos directo al escenario. Muchísimas gracias y le dejamos nuestro gran corazón. Por supuesto. Gente, Es maravilloso. Cuando mucha gente está en silencio, uno siente que están sintiendo, que no solo están escuchando, sino que están viviendo lo que uno hace. Nosotros estamos en el mundo, creo yo, los músicos, para sentir y hacer sentir. Si logramos eso, tenemos que ir a dormir tranquilos, ¿no? Misión cumplida, podríamos decir. Una vez el papá de Lito Vitale, en pandemia, dijo una frase hermosa. Dijo, la música se debería vender en las farmacias, porque es curativa, porque pasa ahí algo que es de Dios y que no tiene mucha explicación. Y estar metido en ese mundo ya hay que agradecerle a Dios, ¿no? Para mí. Y siempre hace bien al alma. Sí, porque es el único arte que une la gente en el mismo idioma. Absolutamente. El de la sensibilidad, el del corazón, la magia. Es el avío del alma. Sí, yo me acuerdo que en el programa de Lito Vitale, ese amigo del alma, ¿te acuerdas? Sí. Un día después nos pusimos a tocar en la casa de él, qué sé yo, y pasa el papá de Lito. Y me dice, ustedes tendrían que grabar Desde el Alma, que es un vals de los más hermosos, claro. Se nos fue el papá de Lito y resolvimos tocarlo en homenaje a él, ¿no? Wow. Y nos quedó en el corazón, porque es eso, el amigo del alma, esa cosa que es tan difícil explicar el alma, ¿no? Es difícil explicarlo, pero uno lo siente y es lo que se lleva. Sí. ¿Qué es lo que te llevas en esta ocasión de esta fiesta mundial del chamamé? Bueno, me llevo a mi viejo, me llevo a mi hijo que no estuvo, pero estuvo. Me llevo la amistad, me llevo la música, la esencia y esas cosas que van a ser difíciles de contar allá. Cuando vos vas allá a Buenos Aires y te preguntan cómo te fue. Y es muy difícil porque está dentro de uno. Así que me voy cargado de emociones. De emociones Sí. y de ganas de volver, porque vas a volver el año próximo. Ojalá Dios quiera, la gente que organiza lo piense y podamos volver. Yo siempre digo que la música es hoy, ¿no? No es atrás ni mañana, es hoy, como la vida, es ahora. Entonces siempre que nos llamen vamos a estar viviendo ese momento como único e irrepetible, como fue hoy. Es un aquí, es una hora, es un sentimiento y también son las raíces. Ah, sí. Esas raíces que están como bien arraigadas en tu vida también. Sí. Gracias a Dios pude tocar distintas músicas con gente muy grande de cada género, tanto en el jazz como en la salsa. Pero el chamamé es lo único que me lleva a la infancia. Yo ya tengo 66 años y me sigue pasando lo mismo, hoy me pasó lo mismo. Que la guitarra te siga abrazando. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Gracias. Continuamos en el escenario. Sosa Cordero. Lloré sobre aquella carta, lloré sobre aquella letra. Eran sollozos profundos de amargura y de rencor. No le maldigo su error, solo le
pidiendo que te perdone por tu ingrata falsedad. Te juro, mi amor, lo siento, sabes cuánto mal me has hecho. Si yo no te di motivos, no te puedo perdonar. Déjame vivir en paz, ya no quiero tu cariño. Mucho jugaste conmigo, destrozando mi alma y vida. Hoy vienes arrepentido, quieres volver a mi lado. Como amigo no lo niego, pero quedarte jamás. Prisionero de la selva guaraní, solo he sido cuando niño y nada más. Luego supe del amor que vive en mí y que nunca, nunca, nunca morirá. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cortejar y rendir al querer que naciera y creció, al calor de mi sol guaraní. Del jardín del amor arranqué a la flor que me hace decir: para amar hay que amar de verdad, y después nada importa al morir. Así se baila. Prisionero sigo siendo con fervor de los ojos que iluminan en mi andar el camino de los sueños desde abajo, que me hable de una dicha sin igual. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cortejar y rendir al querer que naciera y creció, al calor de mi sol guaraní. Del jardín del amor arranqué a la flor que me hace decir: para amar hay que amar de verdad, y después nada importa al morir. Gracias. Casi que catán, que calacate, que casogona, que catapiñiqui. Casi que catán, que calacate, que carachihue, con la que ya va, con la que la sotarita, con la que la paca y catapiñiqui, que casogona, que carachihue, con la que la va, con la que la sotariti, con la que ya va, que catapiñiqui, que casogona, que calagaday, que calachihue, con la que ya va. Ya lo le coyuqui la sutari, a la jacaca, con la que ya va.
por aquella paz. Con la que la sotaripí, con la que zapaca y canta y casora, con la que la paz. Con la que la sotaripí, con la que llama, que canta piñiqui, que casona, que caragana, que carachihuel por aquella paz. Una boa. Muchas gracias. Qué lindo. Buenas noches. No escuché. Buenas noches. Esa, ahí me gusta. Ahí está bien. ¿Todo bien? Me alegra mucho. Continuamos, señores, ¿eh? Métale. Aprenderse. Dejan el maresal a la Santa Catalina, al costado del altar estaba el acordeonista tocando un chamamé al compás de un floreado y mostrando a los cantes cómo se baila en el pago. Mi ponchillo colorado le eché sobre la janga al costado del altar, le zapateaba la milicada entre el reventar de winches y el aullar de la perrada, llanterío de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y gringos que puteaban, voltearon el alambrado, los montanos asustados. Que en el bochinche robaron cachas ajenas, el capataz de la estancia le robó a la bonivera, que fue había sido chamigo zapatearle a la autoridad, hacerle flamear una manta de otra color, y ponchillo colorado le eché sobre la janta al costado del altar, le zapateaba la milicada entre el reventar de winches y el aullar de las perradas, llanterío de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y gringos que disparaban, voltearon el alambrado, los montados asustados. Gracias. Bueno, primera invitada de la noche, una sorpresa para todos ustedes, ¿eh? Agustina Gauna, adelante. Ella es una chica que canta muy bonito y es de Entre Ríos, Federal, precisamente. Camino de la arena, estero ancho de aguas mansas, se pierde a lo lejos bordeando el naranjal. Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranquera de su rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos escuchaba la cocoja de mi montado, con apero bien chapeado, escarciando al llegar. Pasaron años
veces me esperaba sentada, bien empolvada, en la tranquera de su rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos se escuchaba la cocoja de mi montado, con apero bien chapeado, escarciando al llegar. ¡Bravo! ¡Qué voz, señores! Hermosa voz. Gracias. Acuérdense que Agustina es de Federal. Una gran cantora ya, jovencita. Qué bueno. Bueno, ahora hacemos Vamos una a hacer con ella, ¿sí? Desde Corrientes a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino al barrio a saludar. Chau, cachito, chau, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, Corrientes estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos, cachito, vamos, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. El correntino saltarín mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrarse sobre la ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Llora Corrientes, llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Ese señor del auto no aparece por Corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Ese señor del auto no aparece por Corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Gracias, Agu. Gracias, un gustazo. Fuerte el aplauso para esta niña. Qué lindo. Siguen las invitadas, ¿eh? A Mariel Méndez de Cacatí, de nuestro pueblo, a prepararse a escuchar otra nueva voz. Adelante, Cacatí, que estamos todos por acá, ¿eh? Vamos todavía, ahí está. Solitario en la cuchilla, cual inmensa fortaleza, soporta
perdido entre maleza y gramilla, pero vos no estás vencido, aún flameas en las cuchillas. Itacuara, hoy al verte no puedo el llanto ocultar, pues me veo a tu sombra correr y jugar, como en tardes lejanas que no he de olvidar. Vuelvo a sentir la emoción de esos días de ser tan feliz, igual canto materno tu dulce silbar junto a un coro de trinos me vuelvo a arrullar. Fuerte aplauso para Mariel. Así es, salió. Esta es una de Cacatí también. Bueno, qué linda noche. Para nosotros siempre es un placer estar aquí, con ustedes, con nuestra gente, en nuestra casa. Es, ¿no es cierto? Que es mucho más lindo cantar que en cualquier otro lado acá, ¿no? Por supuesto, Bonnie. Hemos cantado en lugares chiquititos, con mucho placer, con mucho gusto, en lugares enormes, afuera del país inclusive, pero esta es lo nuestro. Esto es nuestro, ¿eh? Así que bueno, vamos a continuar. Continuamos, señores. Esta vez tenemos una sorpresa. Una sorpresa muy bonita porque vamos a presentar a una cantante internacional. Ustedes lo conocen bien, una excelente persona. Esto es Sandra Mianovich. Fuerte el aplauso, señores. Ella se va a llevar el aplauso y el corazón de cada uno de ustedes. Yo soy boyero, no tengo pesares, entono cantares de amor. Tan solo quiero cuidar mi boyada porque sé que nada será mejor. Las almoradas son mis compañeras por esas praderas de Dios, y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz. A mis bueyes yo sé cuidar con dedicación, porque en el arar no me han de fallar en mi ocupación, no me arredra ningún pesar. Cantando voy, mas si algún amor me he causado, siempre alegre estoy. Las son mis compañeras por esas praderas de Dios, y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz. A mis bueyes yo sé cuidar con dedicación, porque en el arar no me han de fallar en mi ocupación, no me arredra ningún pesar, y cantando voy, mas si algún amor me he causado dolor, siempre alegre
Qué placer, qué lindo. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, el río trae la leyenda de algún perdido Pacú. Pescados de Río Bravo, Ganoero, nacido entre los sausales a orillitas del Paraná, tomado de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrillo en el andar y una copita para esperar el alba que te llega. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, el río trae la leyenda de algún perdido Pacú. Pescador del Río Bravo, canoero, nacido entre los sausales a orillitas del Paraná, tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una copita para esperar el alba que te llega. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar, una copita para esperar el alba que te llega. Muchas gracias. Cantemos todos. Sentido que naciera por ti, te ha de recordar del amor sin par que ayer te ofrecí. Ves a través del tiempo, yo nunca te olvidé y no has de negar que te supe amar cual nadie tal vez. No olvidarás, amorcito ideal, las horas que contigo pasé, y has de saber que en mi pasión perdurará en el corazón el nido aquel de felicidad. Llorándote solo y triste está, retorna dulce y tierno bien, no me mates con tu desdén. Me sepas comprender que aunque lejos fui, latente viví de nuestro querer. Hoy que con mi retorno
amorcito ideal, las horas que contigo pasé, y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón. El nido que de felicidad, llorándote solo y triste está, retorna dulce y tierno bien, no me mates con tu desdén. Un honor para mí enorme. Gracias, hermanas Vera. Gracias, Corrientes. Un honor tremendo para mí estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos. Nos vamos con este tema, a ver si saben. Vamos. Uno nuevo. Nuevo. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo implora tu amor. Solo hay tristeza y dolor, al ayer me moriré. La culpa mantiene de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vas a olvidar que un día este cantor te ha dicho llena de amor, sin ti no me podría hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Gracias a todos, señores. Hasta la próxima. Bueno, Ani que enderezará y un día este cantor te ha dicho lleno de amor. Eres de Chendabuga, Chendaihuayancaité. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, Ereco Bachereque. Solo hay tristeza y dolor, al hallarme moriré. La culpa mantiene de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Aplausos. Maravilloso trío. Las queridísimas hermanitas Vera. Gracias, Sandra, por ser parte de esta nación chamamecera. De pie de anfiteatro. ¿Le pedimos otra? Gracias. Le pedimos otra. Las hermanitas Vera, Sandra Mianovich. Vamos por otra entonces. Ahora sí el estribo. Con esta nos vamos. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba mis madrigales. Aprendí en los quebrachales pasar la vida cantando en mis versos
besos ir dejando, cual miel quedan los panales. Pasar la vida cantando, en mis versos ir dejando, cual miel quedan los panales. Tiro el pueblito florido, ahí me gusta, vamos. Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como recuerdos queridos, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Ayer, mis recuerdos más sinceros, a vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré como recuerdos queridos, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Aplausos, señoras y señores. Gracias, hermanitas Vera, por todo lo que representan para nuestra cultura, para nuestra tradición, por llevar bien alto la bandera chamamé. Señoras y señores, estamos en la fiesta nacional del chamamé y nos deleitábamos escuchando a las hermanas Vera con una artista realmente de lujo. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Sandra Menovich. Nos estábamos deleitando acá con Marcelo y con Rogelio. Y ustedes dirán, ¿quiénes son Marcelo y Rogelio? Por supuesto, ambos, señoras y señores, bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muchas gracias. Qué muchas lindo gracias. verlos acá. Felices, expectantes. Ya estamos afilando con la chaira, pero hace rato ya tenemos ganas. Sí, estamos a full. Bueno, justamente les quería preguntar eso. Están en la fiesta nacional del chamamé, por supuesto. ¿Cuáles son las expectativas de lo que van a vivir dentro de un ratito? Alcanza a decir todo, ¿no? Tenemos poco tiempo, vamos a redondear, diría el director. Dale. Tocar acá es responsabilidad, felicidad, expresión, amor, música, historia. Pasan un montón de cosas por adentro, que supongo que le pasa a todos los artistas, ¿no? Sí. Porque es muy caro los sentimientos, el lugar, y es el epicentro de un gran remanso de música que es tan grande que abarca... Continuamos en la octava noche en el octavo Zapucay aquí en el Festival Nacional del Chamamé, y en esta oportunidad tenemos un gran amigo también para recibir en el programa Alma Guaraní, Alfredo González, Ministerio de Desarrollo Social y tantas tareas, ¿no?, dentro del abordaje que realiza él. Impresionante. Alfredo, ¿cómo estás? Qué alegría verte por acá, por los pasillos, por el predio, disfrutar de la gente, conversar. Como se ve, digamos, ¿no? Así es, totalmente repleto, multitudinario, es impresionante el público que tenemos el día de hoy, y por supuesto nosotros
caminamos por el predio, disfrutamos, compartimos buena música, nos cruzamos con muchos amigos y en este caso nos cruzamos con un área muy importante también, que en oportunidades siempre tenemos el apoyo de muchísimas personas y también el apoyo tuyo siempre que nos brindaste una ayuda social. Así es, bueno, yo soy director general de Participación Social y Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Corrientes. Y como bien decía, bueno, trabajamos sí, con todas las asociaciones, bueno, con todo lo que los municipios y todo lo que corresponde, digamos, a la parte social, ¿no? Así que, bueno, tenemos diferentes programas, agua potable, dengue, son todos programas vinculados, digamos, al desarrollo social, ¿sí? Que tiene vinculación directa con la familia. Bueno, pero ahora estamos festejando este gran momento, digamos, y bueno, vinimos a disfrutar con los amigos y con las familias también que están acá en este momento importante, ¿no? Para los correntinos, muchos turistas, que la verdad que es muy bueno porque también ayuda a la economía social, que siempre hablamos de la importancia de estos eventos porque realmente también colabora en función a muchos emprendedores, ¿no? Así es. Bueno, y hoy justamente hablamos muchísimo con gente emprendedora también que realiza sus productos y con gente que realmente, muchísima gente de otras provincias estos días y también de otros países, así que hace un vínculo espectacular, importante para crecer nuestro país, nuestra Argentina y nuestra provincia, justamente ofrecerle aparte de la música, de lo que es el festival, también las playas, también nuestros carnaval que se vienen muy pronto y toda esta tarea que siempre conversamos con los amigos, nos encontramos y no podías pasar por alto en este programa Alma Guaraní, que sabemos, doctor Alfredo, que usted siempre está para colaborar también, así que queremos ser agradecidos con su persona y por supuesto brindarle un espacio para que también usted nos comenten un poquito de todas estas cosas lindas que suele hacer. Así es, bueno, el agradecido soy yo por el espacio y bueno, siempre quedo a tu entera disposición y para ayudar en todo lo que compete, digamos, a la cuestión social. Millón de gracias y nosotros vamos a compartir mucho más música en esta octava noche de Zapucay, donde que vamos a ir con el doctor y con su equipo, por supuesto, a trabajar, a bailar y no a trabajar. Hoy vamos a distendernos, vamos a disfrutar y vamos a ver el espectáculo lindo que estamos desarrollando aquí dentro del predio, afuera y al costado. ¿Va a bailar un poquito? Vamos a zapatear un poquito. Eso, muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, el saludito grande para todos los amigos y nosotros acá, desde adentro, desde las salas, desde el Streaming TV, nosotros con Alma Guaraní seguimos en transmisión. ¡Que retose el Zapucay! Esta es música argentina muy distinta a la extranjera y la suelto para el que quiera comparar. Deje nomás que venga lo de afuera y que retose cuanto sea, como sea y a su modo, porque veremos, chamigo, cómo se revuelca el toro.
cosquillosa, boca dura y muy porfiada. Pelaje valla gardeada por arisca de Porranca. El maestro Paquito Aranda la llamó la aporreada. Bueno, sos el Beto Aranda, Chamín. Con todos ustedes, engalanando esta cita de Santa Rosa Pueblo, una bella dama bailarina, Melanie Cerruín, con todos ustedes, el buen mozo que la acompaña de Corrientes Capital, Hernán Latacé, el aplauso para ellos. ¡Apriete que no se abolla! ¡A vos, maestro Paquito! El país Julián Cini, Tito Gómez, lo cantamos entre todos. Hoy anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del Ñangapirí, que un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo Punumí. Yo era chico todavía, purecito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo, cuando te cambié un puñado por un beso, ¿te acordás? Yo me fui como los ríos sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. Ahí va queriendo Corrientes. Bicheador para las guainas cuando llega a algún lugar. Es un gaucho montaraz de los pagos misioneros. De profesión enfermero siempre atiende accidentado. Zambullidor para la farra, como pájaro ambiguado. Él nos brinda su amistad, Fernando Zarza, chamigo. Se mete en todo entrevero. Va tranquilo como siempre.
costado, que Hernán Latallé, golpeando el pihuelo, le irá rastrillando al suelo al bailar la escobillao. Parece que vino la que me gusta, che. Si vos querés que te quiera, bañate con ruda y romero para que te salga el olor del que te quiso primero. Muchísimas gracias. Es un honor, un privilegio, un placer volver a verlos. Gracias, Corrientes. Un grupo de amigos que nació, que vive y que tiene un solo sueño: repartir chamamé en los festivales más importantes del país. Gracias por el acompañamiento de todo el año. A los amigos de Paraguay que vinieron a vernos, los amigos de Chile por la televisión, los brasileros. Esto es Corriente, amistad y chamamé. ¡Seguimos! Hay un mencho que hace seña y se sale de la vaina. De alpargatas y polainas se va a bailar con su dueña. Música litoraleña que este pueblo conoció. En América latió con la acordeona en la mano. La conoce este paisano, el alma de Tarragó. Anda tu nombre glorioso sobre la noche tibia, con el de la vestida ribia, con gorgoño y con panoso. Sos agua clara de un pozo virgen de Itatí Estero. Y no existe un entrevero de criollos que estén bailando a donde no esté sonando tu estilo tarragocero. El que nunca morirá, el canto dice presente, por la tierra de Corrientes y por Curuzú, Cuatiá. Este cantor aquí va a abrazarte hoy de pie. Con el corazón se ve los ojos del paisanaje. Es el sentido homenaje para el rey del chamamé. Y con Embriani. Acordeón que tantas veces dejó el centro del pueblo y sus barriadas para impregnarse ese olor a chacra, derramando la granja San Antonio, la siempre deseada serenata. Y es también la misma guaina, la canciosa, esperaba la oración que le trajera del pueblo la calle ancha, desde el pueblo cercano hacia las chacras, la inconfundible voz de este acordeón. Bueno, ¡metele fuego, metele fuego! ¡Qué linda fiesta, Corrientes! @ Grupo Irundú en las redes sociales. Bueno, Gorosito. Cuando se toca este chamamé, hasta los viejos paran la oreja. Y cuando empieza ya su compás, por sacar la dama se atropella. El más ventado en todo el pago, porque lo llaman el conseguidor. Al que no baila se lo vayan besos, sacar la dama es obligación. Zapatea que ha conseguido, se balancea muy despacito. No falta ya quien le diga, no tenés guaina, Gorosito. No respeta al bastonero, a la casada ni a la soltera, a todas las palabras y se convence en alguna
una vieja. Ahí va queriendo, vamos los mapochos. Petroca, ¿dónde anda? Che, arriba. Bueno, zapateo. Muchísimas gracias, gente. Nos vamos. Ayúdenos a cumplir un sueño. Vamos a prender la linterna de esos teléfonos. Que la TV pública, que el país admire nuestra fiesta, nuestro chamamé. Ahí se van prendiendo. Vamos a hacer una gran despedida. Va a alargar la nota el amigo Iván Playuk. Ahí va a ir el grito, saludo. Iván, te quiero. Matías, págame tu cuenta. Lo que ustedes quieran. Le pellizcan al marido. Entonces va el grito y empieza el tema y se rompe todo y el corazón lleno de alegría. ¿Nos siguen? Qué hermoso, qué hermoso. Vamos, va a alargar la nota, Vamos, maestro. Esta es tu fiesta mundial, Corrientes. ¡Mándale mecha nomás! Allá en el barrio el silencio recostado contra ñu. Entre aullidos ella va piruso el alegre un acordeón. Explota el zapucay de un mencho dominguero que entre copas y entre veros se afiebra con el alcohol. Tumba en el rancherío esa voz aguardentosa, despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes, vivencias que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé, despierta la madrugada, dos hileras y encordadas con un dúo cahuité. Oh silencio, galloité, que en tus calles florecidas quedaron adormecidas mis esperanzas de ayer. Nos vamos, gente, justito con el tiempo. Muchísimas gracias. Esto es Corrientes, esto es chamamé, es fiesta. Gracias al instituto. Los queremos mucho. A gente de Chile que está mirando por la TV. Chamanes. Bueno. Y el día que yo me muera, quiero que me entierren bajo la cama. Así podré conocer al famoso Pata de Lana. Muchas gracias. Chao, Corrientes. Hermoso Corrientes. Así celebramos nuestra identidad. Felicitaciones, hermosa nación chamamé. Señoras y señores, seguimos en la fiesta nacional del chamamé. Acaba de pasar el tsunami chamamecero, el grupo Irndú. Realmente impresionante, haciéndole cantar y bailar a todo el mundo. Realmente, mirá, estamos escuchando acá y realmente el público está impresionante. Explotó el Coco Marola, la verdad, Viviana, lo estamos pasando muy bien, Así es, Héctor, y realmente la alegría se contagia, se comparte. Y esto también tiene que ver con el avío del alma, con aquello que nos vamos a llevar después de finalizar esta fiesta mundial del chamamé. Que por supuesto continúa con los mensajes de la gente. Queremos conocer desde dónde nos están viendo, de qué lugar recóndito del planeta, por ejemplo, el lugar más lejos. A ver, un saludo enorme para toda la gente de Brasil que está mirando, un abrazo gigantesco. Y vamos a compartir algunos de los mensajes de todos ustedes que tan gentilmente nos envían. Andrea del Carmen Lujambio Condado. Qué grande Sandra, cómo canta nuestro chamamé. Realmente un respeto impresionante de Sandra Mianovich. Alicia González, me encantó ver a Sandra con
con las hermanas Vera. Exactamente, ¿qué más tenemos? A ver, Virginia Sánchez, aguanten las hermanitas Vera, le quedaron las hermanitas Vera, ya Sí, la hermana que es lo que Vera. hablábamos hoy, ¿te acordás? Exactamente, Dios le acompañe siempre en sus caminos. Por supuesto, más mensajes. A Juan ver. Ángel López Rivarola, saludos desde Itapuá, Paraguay. Epa, Paraguay, Mirá vos, qué lindo. presente. Paraguay, Brasil, de todos lados del mundo. Exactamente. Marta Olivera dice, los estoy viendo desde Rosario, Santa Fe. ¿Qué más? lindo. A ver. Valeria Pérez, hermoso festival, siguiendo la transmisión desde La Plata, Buenos Aires. Familia Pérez Bernachea. Más mensajes en la fiesta nacional del chamamé. Pipi Pérez, buenísimos los temas, los estoy viendo desde Merlo, provincia de Buenos Aires. Cuánta gente de Buenos Aires. Elba Sánchez, los estoy mirando de Sauce, Corrientes. Familia Sánchez. Muy bien, y atención, René Martín Rolón, saludos desde Villa Ocampo, Santa Fe, familia Rolón, fieles seguidores. ¿Qué más Muy tenemos? bien. A ver, Qué lindo. muchos mensajes más. A ver. Jonathan Ezequiel Duarte, buenas noches, saludo desde Barranqueras, Chaco. Acá cruzando el puente, Gloria Beatriz Peralta, también María José Ramírez, viendo desde Limpio, Paraguay, disfrutando del chamamé, Ramona y María José, muy bien, ¿eh? Saludos también para Eugenia Coria Zuligoy, hola desde Junín, provincia de Buenos Aires, ¡viva el chamamé! Es impresionante la cantidad de mensajes de Buenos Aires. María de Los Ángeles Castillos, abrazo para Héctor Ranaletti Cusi, un saludo, un beso enorme, enorme, siempre en la memoria, don Polito Castillo, siempre en mi memoria, un grande del chamamé. Me acuerdo de los bailes de la Pomonita en Buenos Aires, muy bien. Mira vos, René Martín Rolón, saludos desde Villa Ocampo, Santa Fe, familia Rolón presente siempre, ¡viva el chamamé! Impresionante la cantidad de mensajes. Buenas noches, Corrientes. Viéndolos desde Florencio Varela, Julio y Lili. Muy Mirá, bien. desde la provincia de Buenos Aires, Florencio Varela. Sí. Saludos desde Villa Mercedes, San Luis. Los estamos viendo de parte de Luis Bustamante y familia. Muy bien, Carolina Servín. Saludos desde Esquina Corrientes. Más mensajes el día de hoy. A ver. Desde Esquina, Mirá, disfrutando de la buena música. ¡Que viva el chamamé! Ana y Carlos Fernández. Dale, escribí tu mensaje también, ¿eh? Roberto Enrique Almirón, especial saludo viendo desde Esquina también. Abrazo argentino, se levantó todo Esquina también, qué lindo. Muy bueno el festival. Saludos para la familia Ocampo Godoy de Sauce, Corrientes. ¿De dónde más? A ver, saludos desde Orlando, Florida, en los Estados Unidos. ¡Wow! Lidia y Piti. Le mandamos un saludo enorme, ¿eh? Bueno, lindo. qué hermoso, me La encanta. verdad, lo estamos pasando muy bien. No sé ustedes en casa, pero si tienen la posibilidad de mandar un mensaje a todo el equipo acá y nos cuentan de dónde están mirando, con quién nos están mirando, cuál es su grupo preferido, qué chamamé es el que más les gusta, nos puedes contar, ¿no, Vivi? Así es, nos pueden contar porque además esto queda en nuestras redes sociales, por supuesto, en la transmisión oficial del gobierno y lo van a poder revivir con su familia, lo van a poder ver nuevamente y también disfrutarlo. Y recuerden que hoy inició a las 20 horas, pero mañana va a estar dando inicio el Festival del Chamamé a las 19:30 horas aquí en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Y atención, aquellas personas que el día de ayer sacaron sus entradas valen para el día de hoy y también valen para el cierre, no se hagan problema. Volvemos al escenario de la fiesta mayor, nuestro Arete Guazú. Adelante, vamos. Quienes muestran o quienes nos enseñan. Están empezando a festejar sus primeros 30 años de vida. ¿Sabes de dónde vienen? De la tierra, no es tierra, ¿cómo iba a decir tierra del surubí si el surubí no anda en la tierra? Sí. Bueno, en la tierra de la fiesta del surubí, queda mejor, ¿no? De la Petit París. Señoras y señores, recibimos con un gran aplauso aquí en la fiesta nacional del chamamé, que se levanten los aplausos para recibir. Hola, sí, oh.
que siga el chamamé. Buenas noches. Mundo chamamé. Ahí va, queriendo. La fiesta del chamamé, la fiesta del chamamé, baila tus amigos, la fiesta del chamamé, el pueblo que grite, que bailen hasta la renga, la fiesta del chamamé. Josefina, que al conocer tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón, que me hayas cautivado desde aquel instante con tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Ojos negros, dos faros matutinos que alumbran mi camino con tanta dedicación. Entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano mis más bellas estrofas con todo el corazón. Bella mujercita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que en su rico contará. Piense tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embelezo al contemplar. La fiesta del chamamé, la fiesta del chamamé, bailarle con tus amigos, la fiesta del chamamé, el sordo pare la oreja, el mudo que grita y cree, que bailen hasta la renga, la fiesta del chamamé, la fiesta del chamamé, la fiesta del chamamé. Buenas noches. Buenas noches, Corrientes. Largale que retose. Sí, pues. Que reviente. ¡Sapucay esta noche! Pero qué gana bailar que te da esto. Y después banda. Pero arriba esas manitos. Para toda la gente que está mirando en los países vecinos, a toda la Argentina amada, esto es Corrientes. Esto es la fiesta del chamamé. Y acá en Campos de Corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa clava en la tierra sus guampas insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte iniciándose aquel duelo, hecha embestida de guampas y pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye, queda un charco en la contienda y al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. ¡Ahí va! ¡Pero! Una rosa te di por tu hermosura, en un poema grabé mi gran amor. Tu pañuelo perfumó mis largas noches y una canción te nombró en mi corazón. Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa y encantadora, como siempre tú estarás. Esta ilusión florecerá en una noche, un cielo lleno por nuestra felicidad.
felicidad. Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa y encantadora, como siempre tú estarás. Esta ilusión será en una noche, un cielo lleno por nuestra felicidad. Escucha esta, escucha. Columpia la paja brava, amarillo el chororó, y hasta el pecho colorado parece haber madrugado despertando al albardón. Y al mojarse el coembá con el rocío de la aurora, llora su luto el carao en la laguna Totoa. Muy bien, allá atrás, armó el bailongo. Y se armó la discusión por culpa de una pollera. Tómela así como quiera, que no me la van a quitar. Yo me la voy a llevar, aunque vengan degollando. Le echo tierra por el ojo y le voy a castigar. No crean que por una guampada me largo a bochinchear, porque me van a empujar. Si soy un hombre decente, yo sé andar entre la gente y bailar en sociedad. Y no por ser de corriente me van a pisotear. Qué placer estar compartiendo este momento, queridos amigos. Ya venimos hace varios años tocando y cantando, y esta pequeña serenata queremos hacerlo, pero necesitamos que cantemos todos juntos. A ver si se acuerdan de esta. Sí. Sé que nunca yo te podré cantar con la voz que merece tu hermosura. Sé que nunca yo te podré cantar con la voz que merece tu hermosura. Un poquito más fuerte, un poquito más. Ahí va. De la fruta deliciosa su dulzor, de la fresca madrugada la fragancia, de la seda incomparable arrogancia.
Tu boquita es colmena de la miel, donde nacen los besos deliciosos y me embriagan tus labios amorosos. Capullito de algodón, tu fina piel. Tú eres Rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, que a cada instante me da su amor. Yo de otra rosa, toda hermosura perder color, al verte airosa, con gracia pura, rosa de amor. Pero qué lindo cantan, ¿eh? Qué maravilla. Muchas gracias por Muchas este gracias. momento. En serio, piel de gallina. Millón de gracias, en serio. Ah, otro. Adiós Colonia, Florencia, Guillermina y el Ramón. Adiós Chequén Temporán, Don Rogelio, el Amazon. Adiós Don Luisito Ventos, Miranda y Cartagal. Adiós Ingenio, Las Toscas y la zona forestal. Adiós Capataz de Playa, perdonache despedida. Usted sabe que una moza se fue llevando mi vida. Adiós para siempre, adiós, que lloré, que me ha querido, y aquel que me tuvo antojo, que no me eche al olvido. Chamamecito. Esa bailanta allá en el fondo. ¡Ay, la querida! Aguardiente refinado, pariente del alcanfor. El sapo no toma vino, pero porque no alcanza el mostrador, nomás te añade. Pero cómo le baila. Morenita y por ama que mece mi sueño con tu embaracá. Vivo tu correntina, tu boca encendida de rosa pintada. Cuñata y por yo tenaz de amor, cuando te oí cantar temblando de emoción. El que no quiere más linda la virgen que está en Itatí, por besarla daría sonriente la vida mi dulce botín. Desde que yo te vi sentí una paz que ha de llegar al fin de llanto Teresa. ¡Hay un Sapucay!
la Argentina. Bueno, ya empezamos a irnos. Queremos invitar a dos parejas de bailarines. La verdad que increíble la cantidad de bailarines que hay y lo bueno que son mayor. Me da una envidia, porque yo soy un animal para bailar, ¿viste? Pero impresionante. Aplauso para todos los bailarines. Allá también se armó, increíble. Muy bien, muy bien. La gente de San Luis bañada. Vienen a acompañarnos con su danza el Ballet Cobé de Asunción, Paraguay, que vinieron vestidos para bailar chamamé hoy, ¿eh? Así que bueno, adelante chicos, y que reviente la plasticola. En noche, vamos, vamos, primavera, fuerte, fuerte, al reflejo de la luz, ahí está, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, y en mis versos y llevando, cual miel queda en los panales. Polo Area se levanta con el baile. Dio el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando a mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Sigue, baile, sigue. Paloma blanca, yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Ay, yo miro un dorotopay, a perder que mala esperanza, y mi boca azul que cucahué, mi linda paloma blanca. Cuando vuelvo y tú no estás, pierdo todas las esperanzas. Lamento mucho haberte querido, y linda paloma blanca. Y para toda la pena de la zona. Para todos los llenajes. Y apenas se va el lucero y al alba lo llama el sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El ternera que asustado se alborota en el corral, y una flor roja en el arca va prendida a un zapucay. Ya me asustó, ¿no? Pero qué maravilla. Parece la casa de aquel. Qué grande. Vamos, está lindo además. ¿Pues sí? Sí, ¿Una ya, más? ya. Una nomás, una nomás. Y una flor roja en el arca va prendida a un zapucay. ¡Oh, corriendo!
está corriente, pues. Churrín con la maluya, orgullo del Tarahui, estancia Zambra la criolla, donde se habla guaraní, ña Fermina la patrona, junto al Gurí regaló, el chacho su hijo buen, sangre de toro yaró. Don Heraclio Pérez se afirma su puesto de capataz, machazo para Doma, ya en la estancia San Blas, el Euterio el acordeonista, Changuirama Sol Chamamé, y el gringo que en medio arisco le zapatea liga, dice, y apenas se va el lucero, y al alba lo llama el sol, ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El ternero que asustado se alborota en el corral, y una prórroga en el anca va prendida un zape. ¡Hey! Chorri con la maloya, orgullo del Tarahui, estancia Zambra la criolla, donde se habla el guaraní, ña Fermina la patrona, junto al Gurí regaló, el chacho su hijo bueno, sangre de toro yaró. ¡Excelente! ¡Aplausos a los bailarines! ¡Excelente! Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. El Muchas aplauso, gracias. por favor. Bien ahí. Qué gran. Hay que hacer una mención. Hay dos primos hermanos, de apellido Ranaletti, que fueron los que en el año 83, 84 empezaron con esta inquietud. Pedro y Bernardo Ranaletti son los que tuvieron la idea de que era en Corrientes que se tenía que hacer la fiesta nacional del chamamé, no en Entre Ríos, por una cuestión de sentido de pertenencia del género. Así que por favor un aplauso enorme a esas dos personas que han hecho que esto hoy sea real. Corrientes, muchas gracias. Debo agradecer a los muchachos del sonido, muchas gracias a todos los muchachos, a la gente de la técnica, a toda la gente que está laburando para que todo el mundo lo vea por tele esta noche. Gracias Brasil, gracias Paraguay, gracias Uruguay, Bolivia, Chile. Gracias a todos nuestros hermanos sudamericanos por compartir esta pasión que tiene una Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chama, proba que Corrientes tiene ven a divertirte. Tómate una dosis de chama, una sobredosis de chama, proba que Corrientes tiene ven a divertirte. Esto ha sido todo por hoy. Amboé se despide de todos ustedes con sobredosis de... Güey, qué mala onda, Corrientes, qué mala onda. Sobredosis de chamamé. Canta Corrientes esta noche. Sí, parate, cantá, ahí está. Si tienes algún amor que el alma te hace doler, si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que Corrientes tiene fallé, ven a divertirte. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que Corrientes tiene fallé, ven a divertirte. Zapucay todo el mundo. Pero qué maravilla. Vamos. Que reviente la plasticola. Y dice, si crees que se acabó, se te fue. Si te dijeron goodbye y no lo podés creer, men, si hermano
de algún dolor se te desgarra la piel. Tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de Chámame, una sobredosis de Chámame. Proba que corriente tiene Payé, ven a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de Chámame, una sobredosis de Chámame. Proba que corriente tiene Payé, ven a divertirte con Amboé. Gracias Piri, gracias Marce, gracias Beatriz, gracias a todos los que hicieron posible que estemos aquí hoy. A ver, usted. Tómate una dosis de Chámame, una sobredosis de Chámame. Proba que corriente tiene Payé, ven a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de Chámame, una sobredosis de Chámame. Proba que corriente tiene Payé, ven a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de Chámame, una sobredosis de Chámame. Proba que corriente tiene Payé, ven a divertirte con Amboé. El último, para llevarnos para nuestra querida ciudad Goya, ¡Zapucay! El aplauso grande para despedir a Amboé. Estaba toda la energía de Amboé y nosotros aquí estamos con una invitada muy especial, la señora Sandra Mianovich, quien hoy estuvo de invitada especial. Bienvenida a Corrientes. Gracias. Con las muchísimas hermanitas gracias. Vera. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy agradecida y muy feliz, honradísima de haber recibido la invitación de las hermanas Vera. Recién me preguntabas y yo te decía, una vez que uno encuentra el chamamé no lo pierde más. Uno se encuentra con el chamamé, que es una música de una alegría, de una... Octavo Zapucay aquí en la Fiesta Nacional del Chamamé y en este año tan espectacular compartiendo este escenario del Sosa Cordero con un número musical que ya veníamos hace mucho tiempo hablando con muchísima gente, con muchísimas producciones y a través también desde la capital y el interior de la provincia, un número musical que la rompen, como dicen los chicos. Y Ariel Gauna y su nueva propuesta por primera vez en este año 25 y seguramente con muchas emociones. Arielito, ¿cómo estás? Buenas noches. Y estamos muy contentos, o sea, muy emocionados también y nerviosos un poco también para, ¿por qué no? Por ser la primera vez que estamos en la Fiesta Nacional del Chamamé. Nerviosos y ansiosos y así nosotros nos sentimos muy emocionados justamente por ver este proyecto que es en realidad son artistas de hace muchísimos tiempos, pero ya con Ariel Gauna y su nueva propuesta que como Faba dice, la rompen, le contamos a la gente un poquitito. Pueden relajarse, chicos, contarnos un poquito que este género musical los eligen desde el Sosa Cordero y todo lo que es el interior de la provincia. Y ahora, ¿cómo están? ¿Cómo estás emocionado también en este primer...? ¿Cómo está, Cristina? Genial, como siempre. Bueno, la verdad, como dice Ariel, estamos emocionados, o sea, un montón de sentimientos que pasan en este momento. De este grupo que nació hace casi 4 años, que la venimos remando durante el año en distintos escenarios, distintas bailantas, en distintos domicilios, y si llegamos ahora a este escenario es gracias a toda esa gente que nos fue apoyando durante estos años, ¿no es cierto? Así es, muy importante porque el apoyo de la gente, también de distintas producciones, desde distintos puntos de la provincia, elegir a Ariel Gauna y su nueva propuesta, que la verdad, hoy muchísima gente con la expectativa de qué horarios van a arrancar Ariel Gauna, y ya los veíamos desde las redes sociales con todos los videos que ellos transmiten y le comunican a la gente, que es muy bueno desde el género musical que ustedes transmiten con un montón de melodías muy lindas, realmente desde los chicos que ustedes son muy bien aceptados. Entonces nosotros queremos agradecerle por esto tan lindo y tan hermoso que como género y grupo musical comparten con la gente, porque son como un grupo de amigos que se conectan con las familias, que pueden estar en cualquier lugar y la gente nos pregunta cómo son, qué mensaje le pueden dejar a la familia, a los amigos. Y le dejamos que, a ver,
que somos gente normal, que ama lo que Sencilla, hace. humilde. Sencilla, humilde, que nos gusta hacer lo que hacemos, música, más que nada nos divertimos haciéndolos y esperemos que la gente reciba eso, que le guste mucho. Así es. Vos sabés que recién hablábamos fuera de cámara con Miel. Esto antes de que se conforme el grupo musical, hay una familia detrás de esto, entre nosotros. Quizás yo sé más cosas de Ariel que de su propia familia o él mía por el tiempo que pasamos juntos durante la semana trabajando por el conjunto y después lo que es fin de semana, los viajes, las distancias, los kilómetros que vamos sumando. Y esto una familia entre los músicos, los muchachos que están en la parte de sonido, Javi con los contenidos, o sea, es toda una familia. Así es totalmente cierto, por eso queríamos hablar profundamente con los chicos de Ariel Gaúnes, su nueva propuesta, porque siempre está nuestras familias, la familia de usted, la familia de los técnicos, de los sonidistas, del camarógrafo, etcétera, todo lo que genera la música, un ambiente muy familiar, muy cordial, muy de compartir y por supuesto conocerlos y que la gente también los ubique y los pueda contratar. Entonces nos dejan un numerito de contacto, una página a través de las redes también que nos pueden compartir. A través de las redes, como Ariel Gaúnes Nueva Propuesta, Ariel Gaúnes mi Instagram, mi Facebook, o Ariel Gaúnes Nueva Propuesta, ahí estamos en Spotify, YouTube, por todos lados, en todas las plataformas. Perfecto. Bueno, algo más que agregar, que te desean dejar un saludito en especial. Y más que nada agradecer nuevamente a la gente, ¿sí? A todo el público que siempre está haciendo aguante en distintas provincias, nuestra gente de los distintos barrios también aquí en la capital, porque no nos queremos olvidar de esa familia que con todo el esfuerzo junta para contratar un grupo, por ejemplo el nuestro, y que gracias a todo ello hoy estamos por primera vez en este escenario con esta formación, con este nombre, con este conjunto. Así que bueno, muchísimas gracias a toda esa gente y a nuestra familia, por supuesto. Así es, saltando un paso muy importante en la música, entonces nosotros le damos las gracias. Alma Guaraní lo recibe y les deja las puertas abiertas. Nosotros en este 2025 compartiendo la fiesta nacional del chamamé junto a ellos. Ariel Gaúnes y su nueva propuesta. Solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro amigo, que es como una herencia de amor familiar, que le dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta, con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vueltas, el que abre su puerta y ofrece su casa, su mesa, su vino y su pan. Avío del alma, hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre, lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este amigo le dura dentro de su ser, a usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Sepa que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor. Este era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. A cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los Boyajú. A cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los Boyajú. Buenas noches, Corrientes, buenas noches, querido pueblo chamamecero. Buenas noches. Acá estamos las chamameceras, les traemos nuestro avío del alma mercedeño. Todos y todas mercedeñas, nuestros músicos mercedeños, Agustín Nis en guitarra y voz,
Nicolás Seltzer en el bajo, Tichi Seltzer en el bandoneón. Un aplauso, por favor, para ellos. Rosita Leiva, la cantora del pueblo y de las comunidades. Y quien les habla, María Esperanza Cáceres, una servidora. Gracias. Vamos a cantar. ¡Eso! Florido naranjal. Sos tristón por mascar la pena y el obraje del yerbal. Montarás por vestir el cuero y ganar el yaguareté. Sos la piel de este palpitar de mi arena, nidal de torcaza, roja flor de mi ceibal, vida de mis montes, pico y lanza del gabán, cantando en acordes de acordeón y maracá. Gracias, Gabino, por tu canto y tu palabra. Gracias por hacernos soñar y enamorarnos y por hacernos creer en este avío del alma y que es posible vivir estos que somos y tenemos, que es decir, correntinamente y chamameceramente. Chamamé, fogón de bailantas, atizar. ¿El tuyo? Tinto. Tinto. Bueno, Programa en vivo. Bueno, seguimos entonces con nuestra programación en vivo de esto que es Alma Guaraní para todos ustedes. Y estoy en este momento con la dicha de contar junto a mi compañera Cristina con la presencia de Gonzalo. Tinto. Y Damián, que son los gestores de sonido, ¿no es cierto?, de las bandas musicales. Así es. ¿Nos podés contar un poquitito qué hay detrás de todo esto que nosotros siempre escuchamos con Ariel Gauna, por ejemplo, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué trabajo previo hay ante semejante sonido que por ahí solemos escuchar? Y mira, hay muchos factores que buscamos nosotros que salga bien, ¿viste? Nos manejamos de una forma que improvisamos todas las cosas que hacemos, algunas cosas sí, ensayamos por ahí en la semana, tratamos de que siempre todo salga perfecto, ¿viste? Para cada show. Ah, perfecto. Bueno, y por ejemplo, ¿cuántos lugares han acompañado ya? ¿Solamente están con Ariel Gauna o con alguna otra banda también? No, nosotros somos exclusividad de Ariel Gauna, o sea, la técnica completa. ¿Cómo se llama el equipo de sonido? No, o sea, no tenemos nombre porque nos formamos con ellos. O sea, somos la técnica. Claro. Bueno, Cristina. Equipo de sonido oficial de Ariel Gauna en su nueva propuesta que nos acompañe. Nosotros queríamos también relatar, comunicar y comentar a la gente que aparte de sonar bien, porque cuando estamos en la expectativa de escuchar el grupo musical, de todo eso lindo que escuchamos, nosotros también vemos la parte técnica, la parte del sonido, donde aguardamos un segundo para sonar la banda. Entonces, esto es como la magia de Ariel Gauna, el sonar, musicalizadores, técnicos y la gente que hace esta maravilla para que el grupo pueda lucirse, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la experiencia como están recorriendo tantos lugares? ¿Cómo se comparte entre amigos? ¿Hay una familia de sonidistas? La verdad que nosotros nos formamos como familia porque al salir de tu casa es tu trabajo, nosotros pasamos por un trabajo. Esto es un trabajo, muchos dicen que nosotros vamos por a joder y eso, pero no, esto nosotros nos tomamos muy en serio
para que ellos salgan bien, que vean la gente el trabajo que hacemos y ellos se vean reflejados para el público. Es que el sonido es respeto, responsabilidad, trabajo y labor, porque es un sustento económico para las familias. Por eso nosotros justamente queríamos hablar con el equipo técnico para que nos comenten todas estas cosas que suceden antes de que la banda suene. Y cuando sentimos que la banda suena, aparte ya que los chicos están musicalmente muy bien, escuchar un sonido bien hecho es como que dice, wow, suenan, porque también los sonidistas están ahí atentos para solventar cualquier ruidito que por ahí ya sentimos que no va. Ellos están ahí ecualizando todos los instrumentos. Y tenemos un amigo que acompaña. También. Y quería preguntarle a él, ¿qué se siente y cómo lo están sintiendo en este momento para ahora que van a estar en el escenario dentro de poquito? Y la verdad que para nosotros es una emoción, una alegría muy grande. Por primera vez, yo estoy hace poco con ellos y la verdad que es muy lindo todo esto, muy lindo lo que está pasando, lo que se está viniendo, y la verdad que una experiencia única y muy lindo todo la verdad. Bueno, son palabras de excelentes técnicos de sonido, ¿no es cierto? Bueno, Cristina, ¿qué querés hacer ahora? Bueno, ahora nosotros le vamos a agradecer a ellos por la nota, vamos a hacerlo sentir como en casa y saber que este equipo técnico, justamente por eso hoy está en el Sosa Cordero, Ariel Gauna y su nueva propuesta, porque hay un equipo trabajando para todos, para todos los músicos, para todos los artistas, y justamente esta es la exclusividad de Ariel Gauna y su nueva propuesta, junto a los técnicos excelentes que cuentan ellos. Para nosotros es un placer, Alma Guaraní los saluda y los agradece. Muchísimas gracias a ustedes y déjame saludarle a la familia de cada uno de nosotros, que es lo que nos da el apoyo día a día para que salgamos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera, obviamente, ¿no? Así es, totalmente el agradecimiento a la familia, de los técnicos, de los sonidistas y de los músicos y de todo en general, porque esto es una gran familia de amigos. Bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias, muchachos, por esta entrevista. Dentro de muy poquito los estamos viendo ya en acción, ¿no es cierto? En minutos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vamos en este momento al escenario. Sostavano bajo el sol y a la sombra Barigüí, centinela de la patria de Iguazú a Mandisoví. Sos la memoria viviente de Oberá y de Poloné, que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros, volve Andresito, volver. Una vez más por nosotros, volve Andresito, volver. Muchas gracias. Mi Mesopotamia, mi verde nordeste, sos raíz vertiente de mi inspiración. Si escarbo tu tierra, si me hundo en tus ríos, si pulso el latido de tu población, si ando tus caminos, si hablo con tu gente, me siento pariente, me siento región. Soy catarata, soy mojona, Puente San Roque, Yacyretá, Siete Corrientes, Yurunday, Puente Belgrano, Viejo Lluvera. Soy río corriente, soy Miriñay, soy Piedra Mora, soy Carrozal, Capilla Orqueta y Espinillar, Trujillo Piadoso, soy Ñandubay. Raíces tengo, soy mandiocal, amo la vida, yo soy maizal, me doy el todo, yo soy
octava fiesta nacional del chamamé. Y en esta emoción de sentir la música y en esta emoción de tener la dicha de poder presentar a estos exponentes, ellas, exponentes de la música chamamecera. Grandes artistas, podría presentarles de mil formas distintas, porque realmente para mí es una emoción tenerlas al lado mío, sentirlas, escucharlas, es un placer. Con mi compañera estamos con toda la emoción de decirle cómo están ellas, son las hermanas Veras, estas artistas que nos iluminan con elegancia la música, el buen sentir de la música chamamecera. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer recibirlas en este programa Alma Guaraní. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Gente muy joven haciendo un programa para el chamamé. Es muy bueno eso. Gracias, gracias. Para nosotros es un placer escucharlas porque las escuchábamos y estamos mirando en las pantallas de acá. Le digo, por favor, qué lindo. Que no se pierda nunca esta esencia de poder sentir sus voces. Gracias por tanta alegría. ¿Cómo se sintieron hoy con tanta emoción de ver el público gritar, aplaudir, gritar Zapucay? Porque se lo sentía desde acá impresionante. Sí, no, yo te digo, te cuento cómo en nuestra historia cuando vamos a cantar, en cualquier lugar, obviamente acá es nuestro lugar, nuestra provincia, nuestra casa. Pero siempre nosotras nos preguntan si estamos nerviosas, no, salimos a disfrutar, ¿entendés? Sí. De cada canción. Y nos reímos porque nos vamos escuchando la letra, si es medio cómico, ya nos reímos las dos. Disfrute total lo que nos pasa. Y con el caso de Sandra, en el ensayo ella ya notó cómo éramos nosotros y ya se enganchó lo mismo ella. Así que no tuvimos ningún inconveniente de poder. 2 veces ensayamos con Sandra. Sí. 2 veces. Sí. Veíamos de acá y decíamos, por favor, qué trío de oro. Las escuchaba de acá. Yo conversaba con mi compañero y decía, por favor, trío de oro, son divinas, hermosas. Se le escuchó con una selección de canciones muy hermosa interpretada, un lujo, un placer, una dicha y bellísimas. Qué bueno sin que dudas, la gente... ¿Cuál es el brebaje que tienen las hermanas Vera para verse tan bonitas siempre? Es impresionante. ¿Brebaje? Siempre iguales, hermosas. Bueno, eso porque cantamos. Exactamente. La canción. Música, Sí, la música la música, el chamamé. El chamamé te rejuvenece. Chicas, canten chamamé. Muy bien, buena propuesta. Chicas, canten chamamé. ¿Sabes qué? Lo que nosotros queremos, anhelamos, es que aparezcan así mujeres, 2 mujeres, dúo, sea hermana o sean amigas, para que esto siga. Porque las Veras hasta ahora estamos cantando, entonamos, no tenemos problemas en la garganta, pero un día eso se va a terminar y nos encantaría conocer a alguien que pueda seguir este legado de mujeres cantoras. No te digo que duren 56 años como nosotras hasta hoy, ¿viste? Pero que salgan a cantar. Sí, muy importante lo que dice. Y yo no quiero robarle toda la nota porque también está mi compañera que le quiere hacer una nota, pero déjeme dejarle un saludito grande. Norma Peláez, una señora, es suegra de mi hija, canta por amor. No canta en escenario, canta para nosotros en una familia de chamameceros que somos, lo tenemos y ella le decimos, mira, si algún día tuviese la dicha de poder simplemente entonar una cancioncita con las Veras. Ella es fanática, admiradora y las ama. Que se acerque. Ya le dejo la invitación porque estoy segura que está mirando ahí con el celular con todos los chicos. Sí, un montón. Ella se llama Norma Peláez Cardoso. Norma Peláez Cardoso, estás invitada para que una vez suba al escenario con nosotros. Si por ahí estamos cerca, acércate nomás que vamos a cantar, ¿sí? Sí. Gracias por tanto amor. Estamos acostumbradas a invitar así a mujeres que cantan. Siempre fue nuestra forma de ser. Qué hermoso, sí. Muy buenas noches, un gusto tenerlas acá. Como le había dicho, un gustazo y le estaba comentando anteriormente, antes de comenzar la nota, que especialmente esta noche mi mamá y mi tía vinieron como para, principalmente a verla a ustedes. Y desde siempre son
admiradoras, les encanta su música y como dice, lo importante es dejar el legado, ¿no?, de las mujeres, de también el transitar y el vivir todo esto a flor de piel, el legado de lo que es el chamamé, así que la verdad un orgullo. Y si pueden mandarle un pequeño saludo a mi mamá y a mi tía, que van a estar chocha. Mi mamá se llama Nidia Rafaela Miranda y mi tía Griselda Miranda. Para mi tocaya, Nidia Rafaela, mira, qué bueno. Y para la tía Griselda, nuestro gran cariño. Perdón, ¿te diste cuenta que la mamá de ella se llama Bonifacia? Bonifacia la tía Gómez. ella, Rafaela como él. Ya está el dúo. Ya está el dúo. Ya está todo. Qué lindo. Se siente como estar en familia con ustedes. Son unas personas muy humildes, muy sencillas, llenan el corazón de la gente. Yo tengo historias de ustedes de papá, de mamá, porque siempre ellos me decían, son unas diosas, cantan hermosos, nunca desafinan, siempre van a ser únicas. Gracias por tanto amor a la música. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, chicas. Gracias por defender Por la la invitación. música y por esta invitación que nos han hecho. Con ustedes, señores, las hermanas Vera, en este programa que se llama Alma Guaraní. ¿Nos estamos yendo? Nos estamos despidiendo. Nos así que encontramos muchísimas mañana. gracias y nos encontramos.